Suscríbete a la Panterita. Monumental. Viví el minuto a minuto de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Presentado por Bancams. Activa tu lado Bancams y sé tu mejor versión. Natura. Probala con todo lo que te gusta. Ser tu mejor versión es una decisión que podés tomar hoy mismo. El secreto está en no parar y para eso necesitas energía saludable que te lleve siempre hacia adelante. Alimentate con Bancams, el verdadero sabor del lomito de atún. Activa tu lado Bancams y sé tu mejor versión. Seguinos en Instagram como BancamsPY y en Facebook Atún Bancams. Así suena cuando le pones un toque de natura a tus ensaladas, sándwiches, hamburguesas, milanesas, papas, wraps, empanadas y a todo lo que te gusta. Más deli que nunca están tus comidas con el delicioso sabor de la mayonesa, ketchup o mostaza Natura. Sí, ¿verdad? ¡Qué rico! Probá Natura con todo lo que te gusta para darle un sabor más rico y liviano a todas tus comidas. Natura, probala con todo lo que te gusta. Seguinos en Facebook como Natura Paraguay y en Instagram como natura.py. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Saludos para todos. Estamos con don Emilio Day, presidente de Guaraní. Emilio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Arturo. Buen día para tus compañeros a la audiencia. Bueno, con don Emilio Day, presidente de Guaraní, vamos a ir lo primero, lo futbolístico, la clasificación a semifinal de la Copa Paraguay. Es una gran alegría que tuvimos ayer después de realmente un partido, una jornada bastante atípica, ciertamente era un partido infartante. Obviamente en el segundo tiempo y en la tanda de penales. Pero bueno, logramos de vuelta una hazaña y como siempre digo, con un plantel que tenemos en una jerarquía extraordinaria. Viene con ciertos altibajos, pero creo que podemos en definitiva asentar y tener regularidad, ojalá Dios quiera, a partir de hoy. Habla como presidente de Guaraní que esto da un impulso muy fuerte para lo siguiente. Sí, sin duda, Arturo. Ganar un partido, pasar a una instancia de semifinales en una copa importante, ciertamente, como en la Copa Paraguay, por supuesto que da un impulso anímico, ayuda a levantar el espíritu de la gente, sobre todo esa gente tan sufrida que va siempre a las canchas y la que no va tan bien, ¿verdad? La que está palpitando con nuestro club, así como nosotros también día a día. Por supuesto que es muy importante, Arturo, sin ninguna duda. En lo deportivo y en lo económico, ¿cómo anda Guaraní? En lo económico, por lo que uno escucha, queremos hablar contigo respecto a esto. Bueno, en lo deportivo sabemos, ¿verdad? Ustedes saben, igual que nosotros, ¿verdad? Estamos tratando, de superar esta seguidilla de resultados no tan satisfactorios. Los empates no son obviamente satisfactorios cuando uno quiere ganar los partidos, cuando uno quiere estar en una posición de la tabla diferente a la que estamos hoy. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que no estamos satisfechos, pero bueno, estamos y seguimos y vamos a seguir peleando hasta el último minuto del último partido de este torneo. En ese sentido no cabe la menor duda. Y el resultado de ayer, digamos que este logro de ayer es un logro muy importante, y tenemos esperanzas de, por supuesto, de seguir avanzando en esta Copa Paraguay y ser campeones de vuelta. Con respecto al aspecto financiero, sí, nosotros digo porque estamos trabajando en equipo,
con la comisión directiva, estamos ciertamente, y como ya dije antes, atravesando una situación difícil, principalmente generada por el problema de la no venida de los fondos de la transferencia de Roberto Fernández. Esos fondos tenían que haber entrado hace 3 meses a las cuentas del club y hoy es el día que no hemos recibido nada. Yo personalmente estoy haciendo gestiones al más alto nivel de la dirigencia mundial, te diré, Conmebol, FIFA, para tratar de desbloquear esta situación, porque nosotros somos asociados a APF, que a su vez es miembro de Conmebol, que a su vez es miembro de FIFA, y nosotros tenemos, creo que, el pleno derecho de acogernos digamos que al amparo de ellos para recurrir a esta situación. Nuestro club y cualquier club del mundo que no tiene ningún tipo de injerencia política no tiene que también sufrir las consecuencias de una situación global como la de hoy. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo, Emilio? Y estamos haciendo todo el proceso necesario para poder recibir esos fondos, que te podrás imaginar, Arturo, son muy importantes, es una cifra muy importante para cualquier club y sobre todo para un club paraguayo, Arturo, y más todavía en las condiciones en que hoy están las finanzas en general de todos los clubes de fútbol de Paraguay. A nadie escapa, desde luego. ¿Ese monto que va a recibir supera los 3 millones globalmente o ya reducido tanto para Guaraní? 2 millones decías antes. No, nosotros no. Yo ya había había declarado de luego el monto total de la transferencia de 3.300.000 euros. De los 3.300.000 euros hay un pago muy importante que el dicho sea de paso, hasta el propio jugador está sufriendo las consecuencias. Hay una buena parte que corresponde a lo que le corresponde al jugador por ley, hay una parte que le corresponde al scouting, una parte muy importante también, y hay también una parte importante que corresponde ya a un adelanto que el jugador mismo negoció con el Club Dínamo, que es un adelanto de salario por el desarraigo. En fin, pero para nosotros es muy importante lo que nos queda a nosotros, que es alrededor de 1.400.000 euros aproximadamente. ¿Y ese dinero Guaraní tiene que ver al contado? Claro. El dinero que nosotros teníamos que recibir es un dinero que tenía que haber entrado hace casi 3 meses al contado. ¿Y cuál es la siguiente instancia si no paga el Dinamo de Rusia? FIFA. ¿Y ya está en FIFA? ¿En FIFA ya está? No, yo estoy haciendo gestiones personales, Arturo, con los presidentes de APF, Conmebol y oportunamente FIFA, probablemente este fin de semana o la siguiente semana, que ustedes saben que va a estar acá. Yo estoy haciendo en principio gestiones personales, y por supuesto que si eso no es conducente, iríamos lógicamente a todo lo que implica la burocracia al respecto, pero confío en que podemos tener éxito con estas gestiones, digo, porque ellos son amigos míos. Y con Infantino, cuando se menciona presidente de la FIFA, ¿será al título personal o cuando lo vea lo vas a decir al presidente de FIFA? ¿Cómo es cuando esté acá? A título personal, pero en nombre y representación del Club Guaraní, Arturo. Entiendo, el día 11 se inaugura Albiroga femenino y ahí va a estar el presidente de la FIFA, y por eso si vos personalmente seguramente estarás invitado como presidente con el evento y vas a aprovechar. Es verdad, es así, Arturo. Bueno, es el caso de Fernández. ¿Otras deudas de jugadores transferidos hay, Emilio?
No, o sea, a ver, nosotros tenemos participación en futuras transferencias de algunos jugadores, pero hasta hoy no tenemos nada concreto con ninguno de ellos. Bueno, el tema de Jubero, ¿cómo quedó finalmente lo de Jubero, Emilio Dar, vos como presidente de Guaraní? Hoy, al día, ¿cómo está? En lo económico y lo deportivo. Bueno, en lo económico, con Jubero tenemos un acuerdo, de parte, obviamente acuerdo implica de ambas partes, sin duda, y en lo deportivo es el técnico de un equipo que ayer clasificó nada más y nada menos a que semifinales de la Copa Paraguay. Quiere decir que hasta ahora hay acuerdos, porque se habló que... ¿Y los salarios atrasados al plantel, Emilio? No hay salario atrasado al plantel. Aclarado, esos son no se debe. Versión, sí, no hay salario atrasado. Mira, nosotros estamos con déficit, sin ninguna duda, en las arcas del club. Y eso, yo creo que esa es una situación general de todos los clubes. Pero bueno, mal de otros, consuelo de tontos, obviamente. Nosotros tenemos, gracias a Dios, posibilidades aún de recurrir a financiaciones de entidades financieras, para la redundancia, ¿verdad? Y con lo cual estamos honrando todo lo que corresponde a salarios, todo lo que corresponde a otras deudas anteriores, refinanciaciones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos al día con todo, Arturo, con todo. Si bien es cierto, no hubiéramos, obviamente hubiéramos querido estar aún mejor con los fondos que teníamos que haber recibido de Rusia, pero bueno, lastimosamente eso no se concretó. Los incidentes de ayer, lo violento de ayer, lo que pasó ayer, los inadaptados de ayer, que tanto daño le hace al fútbol paraguayo, Emilio. Lamentable, Arturo, lamentable. Nosotros presentamos hoy, vamos a presentar hoy una nota a APF con respecto a esta situación. La organización del partido de ayer no fue ni mucho menos la adecuada para un partido de cuartos de final de una Copa Paraguay, en donde ciertamente hay rivalidades, porque es como dice mismo usted, ¿verdad? Es un clásico de estos tiempos y hay rivalidades, entonces debían de haber tenido previsto todo lo que correspondía a seguridad y no lo hicieron. Y a partir de ahí se generaron todos los disturbios y todos los problemas que ciertamente de ninguna forma pueden estar justificados el hecho de que no haya suficiente cantidad de policía o un pulmón intermedio, algo de eso, porque son lamentablemente inadaptados, sean del bando que sean, ¿verdad? Pero eso va lamentablemente completamente de contramano con lo que nosotros venimos pregonando siempre, Arturo. La vuelta a las canchas de las familias, de los niños, de las esposas, yo mismo, ¿verdad? Llevando a mis nietos a la cancha, a mis hijos a la cancha, eso es, digo, absolutamente contradictorio con lo que nosotros queremos, y estoy seguro que ustedes también, así que lo que puedo decir es que es absolutamente lamentable. Lamentable, vimos chicos corriendo, llorando, perdidos dentro del predio, la angustia de quienes los llevaron encargados o padres, y a esto se agrega una imagen de un hincha con la camiseta de Guaraní tatuado a la insignia del Olimpia en el brazo. Sí, Arturo, por eso digo, yo no quiero prejuzgar ni mucho menos, ¿verdad? Gente infiltrada allí, que hace lo que quiere, y se los puede identificar perfectamente y no lo hacen. Entonces, ¿qué nosotros los dirigentes podemos hacer? O sea, digo yo, dirigente como yo, dirigente del club,
Eso tiene que quedar necesariamente a cargo de la APF, pero la APF no es la policía. APF tiene la obligación de implementar las medidas de seguridad necesarias por intermedio de la policía para que este tipo de cosas no sucedan. Emilio. Pero es una cuestión demasiado elemental, hasta el punto, te digo, que uno de los compañeros de directiva ayer sufrió las consecuencias de un piedrazo. Y todos estamos expuestos, los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos, los hinchas, todos estamos expuestos, Arturo, lamentablemente. Ahora, ¿te parece coherente, Emilio, que se pare un partido tanto tiempo, independientemente a quien logre el pase a siguiente fase, y rogarle a Guaraní, rogarle a Libertad, sigamos el partido? Ahí gana la violencia, porque si paró tanto tiempo y primero Libertad no quiere entrar, después no quiere entrar Guaraní, estamos hablando que estamos fuera de los parámetros normales para que continúe el partido, pidiéndole a las hinchadas, a las barras, no hagan desastre, pórtense bien. Ahí pierde el fútbol, pierde su respeto. Clasificó Guaraní, listo, pudo haber clasificado Libertad, listo. Pero tanto tiempo de demora hasta que el fútbol se reanude, pidiendo por favor seguir, ¿te parece, Pío Emilio? Arturo, a ver, ordenemos un poquito las cosas en ese sentido. Estos desmanes ocurrieron en el entretiempo, al finalizar el primer tiempo. La demora fue posterior a los desmanes, y según la gente de Libertad, que fue agredida igual que nosotros, según la gente de Libertad, estaban exigiendo seguridad, que es absolutamente razonable y entendible. Nosotros también estaban exigiendo seguridad para entrar a continuar el partido. Nuestro equipo, y vos podés ver el video, yo personalmente hablé con el gerente deportivo anoche y dije, vamos a estar en el campo de juego porque en cualquier momento se va a reanudar el partido. Todo el plantel en pleno estuvo haciendo actividades de calentamiento dentro del campo de juego a los 15 minutos o 10 minutos de haber tenido que comenzar el segundo tiempo. Nosotros estuvimos en la cancha como correspondía, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que después de casi una hora la gente de Libertad no ingresó al campo de juego, ni tampoco el cuerpo arbitral. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces el cuerpo técnico decidió entrar de vuelta con todo el equipo a los vestuarios y esperar. Por supuesto, después de mucho diálogo, digo, casi 2 horas de tiempo, tuvimos que esperar, toda la afición deportiva, la gente que estaba en el estadio y la gente que no estaba en el estadio, ustedes los periodistas, nuestro equipo, todo el plantel de Guaraní, tuvimos que esperar que la gente de Libertad de vuelta acceda al campo de juego con el cuerpo arbitral para poder continuar el partido. ¿Te parece, Arturo? No. Entonces, tenemos la respuesta, ambos. Preocupante, Emilio, por donde se lo mire. Preocupante porque la violencia está ganándose la sanción al bombo y a la bandera. Después entran todos. ¿Te imaginas? A los hinchas. Totalmente. Es que, Arturo, yo estoy seguro, son 10, 20 personas, Arturo, y son infiltrados probablemente de ambos bandos. Es gente violenta que no tiene nada que hacer en un espectáculo deportivo, Arturo, porque si necesitan ser violentos, si prefieren ser violentos, si esa es su condición de vida, si esa es su opción, pues entonces tienen que buscar algún otro ámbito y no la cancha de fútbol en donde van niños. Ayer vos y yo presenciamos niños de 5 años corriendo con sus padres, con sus madres. Pero eso no puede ser, Arturo, eso está
totalmente de contramano con lo que nosotros queremos. Yo estoy en la dirigencia del fútbol, Arturo, porque mi padre me llevó de niño. Yo iba con mi abuelo, acompañándole de niño, caminando a la cancha. No me acuerdo nunca mira, lo máximo que había eran proyectiles de algunas naranjas chupadas. No recordarás, Arturo, que tenés. Por Dios, pero esto es el colmo, y es una importación, entre comillas, de una costumbre detestable de nuestra región, lamentablemente. Y eso no tiene que ser. No, pero por eso, y compartimos, Emilio, los que tenemos mayor edad, de lo que era y lo que es hoy el fútbol y el peligro que acarrea todo esto. No hay sanciones, no hay nada, se organizan, entre comillas, barra suspendida, no es así, después vuelven. Lo que pasó ayer, un bochorno, gente inadaptada, gente que va con otra intención. ¿Cuál va a ser la nota de Guaraní respecto a esto? Que vos estás diciendo, vamos a enviar una nota. ¿En qué consiste la literatura, el texto? Nosotros podemos, yo puedo pedir a la gente de prensa del club que comparta con ustedes después esa nota, con mucho gusto. La tendrán en el transcurso de la tarde. Pero básicamente esto, Arturo, es lo que estamos nosotros en este momento comentando y conversando. Es la necesidad imperiosa que APF tome las medidas necesarias de forma tal a que podamos seguir pregonando la vuelta de la gente a las canchas. Porque vos te das cuenta, Arturo, todos nos damos cuenta, hay estadios, digamos que para albergar 40.000 personas en nuestro país, en nuestra ciudad inclusive, y no estamos llenando los estadios nunca, en ningún caso, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos estadios para 7.000 personas, 6.000 personas, ¿no? Y no tenemos más de 1.500 personas, ¿verdad? En partidos importantes, estando bien. El Club Olimpia, yo respeto a todos, obviamente, ¿verdad? Cerro Porteño, la concurrencia de gente es mínima, a veces paupérrima, para lo que son los clubes, como nosotros somos clubes populares, Olimpia, Cerro, Guaraní, y bueno, y estamos así, ¿verdad? Entonces, esto, digo, y son insisto, no podemos hablar de la barra o de las barras. Dentro de las barras hay gente maravillosa, dentro de todas las barras, yo insisto, pero son 5, 6, 10 personas. ¿Y lo de Badumbé cómo fue? Contanos, ¿quién fue el que él vio, pudo individualizar? No, lamentablemente no, porque fue una piedra que según él vino del sector de la gente que se estaba apedreando. Él estuvo dentro de un sector asignado para los directivos que tiene una protección de vidrio, y en vista que estaban recibiendo piedra hasta en los vídeos, entonces ellos todos se retiraron de ahí. Al retirarse de ahí, salir de ese recinto, él recibió una piedra, ¿verdad? Pero él y muchos más, muchísima gente ahí. Yo solamente me refiero a él porque yo anoche hablé con él y me estuvo comentando eso. Ahora, muchísima gente recibió piedrazos. Pero él no sabe quién. Fue un enfrentamiento de la hinchada y ahí reside Badumbé. No es que dice la gente de Libertad me tiró, los hinchas me tiraron. No. A ver, eso no se puede decir en ningún caso, por Arturo, eso. pero a ver, convengamos que si él estuvo en el sector que corresponde a los hinchas de Guaraní, la piedra obviamente tuvo que haber venido del otro sector. Pero tampoco nosotros queremos entrar en ese tipo de situaciones porque ciertamente no nos corresponde, ¿verdad? Eso es una cuestión de la policía, eso es una cuestión de... todos los estadios deberían tener lo que se llama el sistema del CCTV, que es el control de televisión, ¿verdad? Todos los estadios tienen que tener por normativa de APF. Y eso debe ser verificado, debe ser revisado, pero debió haber sido hecho hace mucho tiempo ya.
con tantos desmanes que ocurren, individualizar a esa gente y no permitirle más entrar a los estadios. Es la única forma. Yo no veo cómo entonces tengamos que castigarle a todo el mundo por 10, 20 o 30 personas. ¿Y qué es lo que pide Guaraní? Perdón por ser reiterativo, Emilio, para no operar la tarde porque vos sos el presidente. ¿Qué dice esta nota? ¿A quién va dirigida la nota de Guaraní? Perdón por reiterar. Va dirigida a la APF, Arturo, porque la APF es obviamente la institución que tiene que velar por el éxito de toda la organización de cualquier partido que esté organizado por ella. Y ellos son los que están encargados de eso. Nosotros no tenemos ni una más mínima participación, y sobre todo en Copa Paraguay, en donde en este momento no hay localía. Nosotros tenemos que recurrir a APF, pero este no es un caso que afecta solamente al campeonato de Copa Paraguay. Este es un problema endémico que va siendo cada vez peor, Arturo, y que hay que tomar medidas necesariamente. Ayer no solamente el señor Van Umbeck fue afectado, entiendo que en un momento dado, escuché al menos, ¿verdad?, que el presidente de Libertad también fue afectado. Aparentemente lo empujaron en un momento en la gradería. Yo no sé, obviamente yo asumo de que habrá estado en la gradería de Libertad. No creo que haya habido algún aficionado de Guaraní que lo haya empujado en la gradería. No sé cómo, cuál fue la circunstancia, pero sea como sea, la violencia en cualquier caso no se justifica en absoluto. Hay una repetición de hechos, hinchadas que se agreden entre los mismos, lo que pasó ayer, y se está haciendo costumbre, algo espantoso, que lo único que hace es ahuyentar a la gente, y compartimos con esto. Por eso que hay que tomar medidas ya muy severas, Emilio, muy severas. Totalmente, sobre todo firmes, Arturo. Hay que tomar medidas firmes y hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que comprometerle a las instituciones a hacer lo que realmente le corresponde hacer. Digo, APF y policía en este caso, y fiscalía eventualmente también, ¿por qué no? Vos te interiorizaste lo que están detenidos, fueron detenidos, hablamos con el comisario de Villaliza, ¿sabés que hay 18 detenidos de Guaraní? Sí, estuve escuchando algo, sí, al respecto. No, realmente no hablé con el comisario, nada, pero hay un par de compañeros de directiva que están siguiendo esa situación y que ciertamente no entiendo por qué solamente hay 18 detenidos de los hinchas aurinegros y no hay ningún detenido, tengo entendido, del Club Libertad. Pero igual, sea cual fuere el bando del cual vinieron, Arturo, no se justifica en absoluto esta actitud violenta de estos patoteros que no tienen nada que ver con el deporte, no tienen nada que ver con el fútbol, nada de eso. ¿Y qué le van a pedir o exigir entonces ante una situación como esta, Emilio? Arturo, no se trata de exigir, se trata de manifestar la situación, de poner de manifiesto esto, ¿verdad? Que obviamente es de conocimiento público, y dejar un precedente. Nosotros, como Club Guaraní, necesitamos que se tomen medidas antes que ocurran situaciones de desgracias personales peores de las que ocurrieron ayer. De eso se trata, Arturo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Emilio, estamos a José María Van Umbeck ahora para charlar con él. Muchísimas gracias por tu tiempo y por ponernos al día con relación a los pasos dirigenciales de Guaraní en todo tipo. Muy amable, Emilio, gracias por tu tiempo. Gracias a usted, hasta luego. Adiós, gracias. José María Van Umbeck, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, estamos hablando con Emilio Daer. Ahora queremos tu opinión con relación a los incidentes de ayer. Con Emilio hablamos de los temas deportivos, futbolísticos, administrativos. Vamos a lo que pasó ayer en tu descripción, José María, si sos tan atento en Villaliza.
Bueno, nosotros estábamos, hay un VIP que está ahí en Platea, y nuevo que hizo la gente de Sudamérica. Estábamos allí, ¿verdad? Y yo sinceramente he visto nada más que piedras que venían contra el vidrio, no pueden atestiguar mucha gente que estuvo ahí. Sinceramente nos asustamos un poco porque no sabíamos que ese vidrio, por lo visto, es un vidrio especial porque no se rompió. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Que no se rompió el vidrio, ¿verdad? Entonces salimos, ¿verdad? Porque teníamos miedo que se rompa, ¿verdad? Y ahí vimos que, digamos, la gente venían las piedras que venían contra el vidrio del digamos, del VIP, venían del lado de Libertad, ¿no? Donde estaba la gente de Libertad. Y bueno, y en ese momento, bueno, yo decidí salir como para protegerme, porque hay como una pequeña pared, digamos, donde termina el vidrio en el costado. Y bueno, ahí en ese momento ligué un piedrazo, ¿verdad? O sea, un cascote con punta, que vino lógicamente hacia el lado de Libertad, y me agarró la pierna, ¿no? Fue un golpe fuerte, ¿verdad? Y bueno, lo que hace me quedé allí, ¿verdad? Pero es muy lamentable lo que ha pasado, ¿verdad? Yo sinceramente lo primero que vi fue la gente de Libertad, ¿verdad? Y posteriormente he visto que reaccionó la hinchada de Guaraní, ¿verdad? Pero lo que yo vi, al menos lo que vi hacia ese lado, ¿verdad? Es la gente de Libertad, la que comenzó, ¿verdad? La gente de Guaraní estaba del otro lado, ¿verdad? Entonces, pero yo pienso que es una cuestión de seguridad, ¿verdad? Que se tenía que haber previsto, ¿verdad? Porque hay que ser sincero de que hay una rivalidad entre Libertad y Guaraní Libertad, ¿verdad? Y había solamente, no sé, yo lo he visto, no conté, pero más o menos así, más de 15, 20 policías no había, ¿verdad? Del lado de Guaraní, de cualquier lado, había, no sé, 800 personas, 700 personas, y del lado de Libertad había, no sé, 100, 150 máximo, ¿no? Pero si usted está en el arco norte y en el arco sur, para trasladarse no hay problema, no hay ni una alambrada, no hay nada, ¿verdad? Ahí yo creo que debió haber previsto, ¿verdad?, la gente de seguridad, poner un cordón, ¿verdad?, para que no pase ninguna de las dos, digamos, barras o hinchadas, ¿no? Eso fue lo llamativo, ya uno desde que llegaba se daba cuenta que no había una divisoria acorde a la rivalidad de las hinchadas, y así como usted decía, era una zona de tránsito libre, podían cruzarse, podían caminar por ese sector, y terminó de la peor manera. Claro, aparte de eso, ¿verdad? Aparte de nosotros que somos gente mayor, ¿verdad? Habían niños, habían señoras, madres, habían mujeres jóvenes, ¿verdad? Chicos jóvenes que no tenían nada que ver en todo eso, ¿no? Y, gracias a Dios, ¿verdad? No terminó en una tragedia, ¿verdad? Porque realmente pudo haber sido una tragedia si es que hubiese continuado por más tiempo eso, ¿no? ¿Llegó a individualizar a la persona que le tiró la piedra, o es una piedra que vino a distancia? Porque en ese momento en realidad pasaba de todo, volaban y volaban las piedras, por eso le pregunto si vino a distancia o llegó a ver a la persona que le tiró. No, lo que yo le puedo sí asegurar, ¿verdad?, es que del lado de Libertad vino, porque yo cuando salí, ¿verdad?, lógicamente salí me iba de frente, digamos, hacia donde estaba la hinchada de Guaraní, ¿verdad? O sea, digamos, hacia el arco que da sobre el asfaltado, que está ahí por donde se entra el estacionamiento, ¿verdad? Yo de espalda recibí ese cascote, ¿verdad? O sea, evidentemente que fue gente de Libertad, ¿no? Bueno, José María Barumbeck, ahora están haciendo en Guaraní la redacción de una nota a la APF por todo lo que pasó. ¿Quisiera agregar algo más?
No, nada más le entendí a ustedes, ¿verdad? Porque, Está bien. por referencia, bueno, y lo que podía decir, lo dije, ¿verdad? Con total responsabilidad, porque sinceramente no. Lo único que puedo decir es que la piedra o el cascote que cayó de mi pierna vino del lado de Libertad. Gracias, José María, muy amable. José Javier Parumbet, dirigente de Guaraní. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pushupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022. Del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. José Olita, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo, y a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Bueno, sos referente a la hinchada de Libertad y tu amor a Libertad y lo que está pasando. Ayer estábamos escuchando las partes, la de Guaraní, la de Libertad, queremos hablar con Ditore. Lo tuyo, José. Bueno, Arturo, yo estuve viendo realmente por TV porque estaba de viaje, ¿verdad? Pero estaba escuchando las emisoras, estaba viendo también por televisión, y después todos los videos que me pasaron, que en parte también te pasé a vos. Y bueno, así como lo estoy escuchando y con todo respeto al presidente de Guaraní, al señor que recién habló, ellos tenían que poner una bandera María Teresa de Calcuta, Arturo. O sea que nosotros somos los que agredimos. Estaban 50 personas en la gradería. Tus compañeros pueden confirmar eso, ¿verdad? Y de la nada, pero yo te cuento, Arturo, siempre hemos jugado con Guaraní, en su cancha, en nuestra cancha, pero nunca pasó esto. Eso es lo raro. Más allá de la rivalidad que haya, sí, pudo haber un encontronazo, alguna botellita que volaban alguna vez, pero nunca pasó este tipo de agresión. Termina el primer tiempo y de la nada aparecieron tirando piedras, y lógicamente si vos ante una acción no reaccionás, te van a acribillar a piedrazos. Lógicamente los pocos que estaban ahí se tuvieron que defender. Agredieron a nuestro presidente, por poco le agredieron también a parte de los ayudantes que estaban ahí de Libertad, hasta a los propios vendedores de panchos que estaban ahí a los alrededores les balizaron. O sea que las imágenes no mienten, Arturo. Las imágenes en la televisión no mienten. Y los que fueron ofendidos tampoco fueron ningún hincha de Libertad. La gente de Libertad, vos sabés más que a nadie que se van, no es la política de agredirle a nadie. Jamás le agredimos a nadie. Lógicamente si nos agreden, algunos se van a tener que defender, ¿verdad? Pero lo que se expresaron ahora están, no sé qué partido vieron, ¿verdad? Y eso es lo lamentable. Y Arturo, te digo más una cosa. En la época del comisario Gaona esto no ocurría. El comisario Gaona tenía fuego de cintura, le conocía a todos los que estaban al frente de la hinchada. Siempre enviaba notas diciendo que este estadio no está, ¿cómo te iba a decir?, óptimo para tal encuentro. Y yo le avisé a los jefes de eventos deportivos, le dije que cuiden ese detalle. No nos dieron pelota. Creo que te envié a vos también, Arturo, el día de la primavera te envié, Arturo, por favor, la cancha de Sudamérica no está apto para ese partido. Hay una sola salida. Entonces, no sé qué partido vieron, la gente, la policía de eventos aplazado. Yo creo también que hay que hacer un mea culpa, ¿verdad? Los mismos dirigentes de Libertad no hubiesen aceptado jugar acá en esa cancha. Está el defensor del Chaco. Entonces,
Yo quiero que miren vos las imágenes, Arturo. Yo creo que vos tenés un monitor ahí y podés ver las imágenes, cómo fueron las cosas, ¿verdad? Eso yo quería pasar también de nuestra parte, que no tuvo en ningún momento, nadie agredió a nadie guaraní. Se habrán defendido, lógicamente, porque los piedrazos venían de todos lados. De gente que salían con cabezas rotas, eso nadie dijo. Señora, familia que estaban ahí, los pocos que estaban en platea, tuvieron que correr, tuvieron que salir. Una dirección cobarde a los pocos aficionados que había de Libertad, ¿verdad? Eso quería comentarte, Arturo, y que vean todas las imágenes. Esta es la posición de José Olite. Gracias, José, desde Libertad. Muy amable, José. Gracias. Gracias, José Olite. La cosa es así, queríamos hablar con Ditoreta. Alfredo Serafini, ¿cómo te va, Alfredo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Alfredo, danos tu posición. Vos sos uno de los jefes de las barras de Guaraní, ¿verdad? Uno de los referentes, Arturo. Bueno, uno de los referentes, Alfredo. ¿Cómo se origina para vos tu versión? ¿Son ustedes los que van primero donde están los hinchas de Libertad o cómo se genera? No, Arturo, al terminar el primer tiempo fue en la parte de platea. En la parte de platea vimos que había se estaban discutiendo gente y después ya se tomaron una puña y ahí nosotros nos fuimos. Ahí fuimos también nosotros y vinieron la gente de Libertad, entonces todo ahí. ¿Y después? ¿Y las piedras? Y ahí siguió todo, Arturo, ahí siguió todo. El tema es que no había seguridad, ahí tenía que haber una barra de policía, pero en ningún momento hubo. Nada de seguridad no había ayer. Pero ¿por qué este tema de la violencia, Alfredo? Contanos, ¿por qué? Arturo, y eso te digo, esto pasó en platea, y como nosotros vimos que nuestra gente estaba en ese tema, no le vamos a abandonar a ellos, Arturo. Nosotros nos fuimos y la gente de Libertad reaccionaron con piedras hacia allá y ahí ya no se pudo parar. De platea fue a la reacción a tribunas populares. Y claro, ustedes vieron, Arturo, no sé si vos estuviste ahí, todos vieron. Y que, pues acá lo que se dice, todos los que están detenidos demorados son hinchas de Guaraní en la comisaría. ¿Y sabe por qué están detenidos, Arturo? ¿Sabe por qué están detenidos esa gente? Mi gente, ¿por qué está detenido? Porque nosotros teníamos un camioncito y que vino de Reducto y el otro colectivo que nos iba a llevar al club. ¿Qué pasa? El comisario le dice, bueno, yo le acompaño hasta cierto punto y ustedes ya se van a su casa. ¿Y qué pasó? Le llevaron escoltado directo a la comisaría, Arturo. Así fue directo, ¿ya fueron? ¿Cuántos fueron? Y creo que está 18 están detenidos todavía, Arturo. Todavía. Otra pregunta, ¿y este hincha de Guaraní con el tatuaje de Olimpia, qué es? Bandera, camiseta de Guaraní con un tatuaje de Olimpia, ¿qué esto es que va en todas las redes? No, ese es uno que se hizo hace en el 2018 más o menos, Arturo. En el 2018, que no fue ayer eso, Arturo. Ah, o sea, es una foto vieja, entonces queda aclarado eso de... Es una foto vieja que hicieron y la gente de Libertad para poder mancharnos a nosotros supuestamente. Él no estuvo, la persona que está en las redes no estuvo en la cancha ayer. No, nosotros no tenemos infiltrados nosotros, Arturo. Nosotros somos toda la raza. ¿Y quién no es? tenemos gente infiltrada. ¿Y quién es? ¿Cómo se publica? ¿Cómo hace? Y no sé cómo hacen la gente de Libertad Comisión eso. ¿Con qué intención? Y para mancharnos, Arturo, para mancharnos. Pero no nos va a manchar así, no nos va a manchar a nosotros. Por eso vos estás rechazando, Alfredo Serafini, categóricamente esto que vos decís que ellos fueron los que hicieron, los que pusieron en las redes. Y sí, ellos pusieron las redes. Y vos estás como jefe, una de las referentes de la barra, rechazando categóricamente. Así mismo, Arturo. Alfredo, lo que te quiero preguntar porque me llamó la atención, pasaron los incidentes y en ese momento no hubo ningún detenido, todas las personas quedaron observando el partido sin problemas. Después a la salida recién se les agarra a estas 18 personas ya cuando terminó el partido y estaban volviendo a su barrio, así fue, ¿verdad? Claro, con nosotros habló el comisario, después de terminar lo que pasó, habló con nosotros y nos dijo, bueno, vamos a calmarnos, esto va a seguir y termina todo acá. Bueno, atajamos toda nuestra gente, se volvió a jugar, conseguimos la victoria que todos estábamos esperando, ¿verdad? Y nosotros estábamos festejando, la gente de Libertad ya no estaba más. Después
Le organizamos a nuestra gente para que puedan ir hasta su casa. Y él dijo, bueno, yo le voy a acompañar a este camioncito hasta cierto punto, para que no tengan problemas por la calle, dijo. ¿Y qué pasó? Le llevó directo a la comisaría. A ese grupo de 18 personas, habían 2 colectivos, eligieron entre comillas el de 18 y los llevaron directo a la comisaría. Sí. Así mismo, Ahora, déjame preguntarte, ¿la pica, Alfredo, entre hinchada de Libertad y Guaraní existe? ¿Ustedes saben, Arturo? Sí, a vos una vez, sí, vos sabés, esto tiene, no es de ahora, eso ya de años. De años, Arturo. De años, Vito, compañero. Sí. ¿Qué más podemos preguntarle a Alfredo? Otra cosa te pregunto a vos, Arturo. Sí. No sé si hablaban con el comisario, ¿por qué no hubo seguridad ayer? No, vamos a volver a hablar. ¿Por qué no le llevaban a la gente de Libertad detenido? Sobre el punto, Alfredo, ayer estaban policías de la zona, pero no de eventos, ¿verdad? De eventos no estaban, llegaron después, Alfredo. Sí. La gente de eventos estaban como 4 fue. 4 fue estaban. Lo que dice Alfredo, niño, es por qué si tomaron, estos son los hinchas de Guaraní que vamos a llevar, lo que dice Alfredo, ¿por qué no llevaron a lo de Libertad, lo que vos decís? Sí, ¿por qué no le llevaron a la gente de Libertad? En todo momento que cuando pasó el quilombo, los policías nos jugaron a nosotros, como al de goma, y a la gente, a ellos le tenían que cubrir. Eso nomás yo me pregunto. 2 últimas cosas que te quiero preguntar, Alfredo, porque en un momento veía que aparte de la gente de seguridad, oficiales de APF se acercaron a ustedes como para tratar de calmar las aguas. ¿Qué les decían en ese momento? Y Rayo Caballero me dijo para que pueda calmar a mi gente y iba a continuar el partido. Que si supuestamente que no se calmaba la gente, que los 2 equipos quedaban eliminados. Porque no es una escena común, o sea, que le convenzan a los barras tanto de Guaraní y de Libertad como para seguir un partido desde la propia seguridad de APF. Por eso simplemente la cuestión. Y sí, conmigo habló Caballero, para que tranquilizar a la gente y para que pueda continuar el encuentro. Y el último punto que te quiero consultar, había un portoncito hacia el lado donde ustedes estaban, ahí no había nadie que controlaba, estaba desllaveado, porque yo veía que entraban, salían, caminaban por ahí sin problema ustedes en el momento Ese portoncito estaba abierto, ¿verdad? No había policía, recién después de jugarse el partido se pusieron 2 ahí. No había nada de efectivo policial, los policías llegaron después que se tranquilizaron todas las cosas ya. Ellos llegaron después del segundo tiempo ya. Sí, porque eso fue raro, no había nadie, el portón estaba abierto, ustedes podían entrar, salir, o sea, dependía de su buena voluntad, entre comillas, que siga el partido. No, pero nuestra gente no va a entrar hacia la cancha, no va a entrar hacia la cancha. Si nosotros queríamos que continuara el banderín. Pero entraron casi 20 Alfredo, personas. uno arrancó el banderín. ¿Cierto? ¿Verdad que es cierto? Sí, 20 personas más o menos. No, pero hay uno que sacó arrancó el banderín y tiró hacia el lado donde estaba. Bueno, Alfredo, ojalá tomemos conciencia, le estamos haciendo un profundo daño al fútbol, Alfredo. Estamos, en todo lo que estamos dentro del fútbol, No, entiendo, Arturo, vamos a calmar a nuestra gente y vamos a solucionar todo. Chao, Alfredo, chao. Dale, Arturo. Adiós, Alfredo Serafini. Carlos Mateo, ¿verdad? Carlos Mateo tuvo a Almeida en la platea. Acá es escandaloso todo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo este mes tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Gerardo, Gorín es el hermano de Carlos Mateo Almeida, que estuvo ayer en platea. El hermano, Gorín. Y está Gorín. No contesta. Cerramos el mes de septiembre con un super evento. Te esperamos este viernes 30 de septiembre de 19 a 00 horas en Mazapán para disfrutar de un buen momento, ya sea con amigos o en familia. Vas a encontrar pizzas corridas, stand-up comedy con Oscar Godoy, karaoke y un ambiente bailable desde las 23 horas por tan solo 35.000 guaraníes por persona. Reservas al 0984-627-645. Mazapán, con el sabor de siempre. Tenemos que hablar, Gerardo, con el comisario para decirle que esa foto es vieja.
Porque esta mañana cuando hablamos en el bloque, él se refería en Telefuturo y Urbana a esa foto. Esa foto al decir de Serafini, ¿verdad? Sí. Es vieja, no tiene nada que ver. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subillala, Casi, Arreídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, seguinos en redes, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Gregorio estaba con Invernici ayer en Platea. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Decidí profesionalismo y confianza. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Cómo te va, comisario Alexander Méndez? ¿Cómo andás nuevamente? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Comisario Alexander Méndez, jefe de la comisaría de la Villa Lisa, nos decía Serafín, uno de los referentes de la barra, que esa foto que se publicaron en las redes de ese joven con la camiseta guaraní, con la... Escucha. Otra pregunta, ¿y este hincha de Guaraní con el tatuaje de Olimpia, qué es? Bandera, camiseta de Guaraní con un tatuaje de Olimpia, ¿qué esto es que va en todas las redes? No, ese es uno que se hizo antes en el 2018, más o menos, Arturo. En el 2018, no fue ayer eso, Arturo. Foto vieja que hicieron y la gente de Libertad para poder mancharnos a nosotros supuestamente. Él no estuvo, la persona que está en las redes no estuvo en la cancha ayer. No, nosotros no tenemos infiltrado entre nosotros, Arturo. Nosotros somos toda de la raza. ¿Te sirve esto, comisario? Sí, claro que sí. Yo que te dije primeramente que estuvieron corriendo en las redes sociales. Sí. La gente de eventos deportivos están analizando esa foto para ver si nos fue trucada o fue de otros tiempos. Pues nosotros no manejamos pues el tema de las barras bravas, Arturo. Sí, se entiende. ¿Me entendés? Disculpanos si sí, y eso más, si yo en ningún momento, yo siempre todos los medios que me están llamando, yo siempre manifesté que esa foto hicieron correr en el Facebook luego del partido, de finalización del partido, y nosotros vimos también, y eventos deportivos se estaban entregando de mirar esas fotos. Así te vuelvo a repetir, si fue trucado o era de otro tiempo, ¿verdad? Correcto. Eso fui yo claro también, Arturo. Sí, señor. ¿Por qué no hubo seguridad ayer? ¿Por qué no le llevaron a la gente de Libertad detenido? Sobre el punto, Alfredo, ayer estaban policías de la zona, pero no de eventos, ¿verdad? De eventos no estaban, llegaron después, Alfredo. La gente de eventos estaban como cuatro estaban. Lo que dice Alfredo, niño, es por qué si tomaron, estos son los hinchas guaraní que vamos a llevar, lo que dice Alfredo, ¿por qué no llevaron a lo de Libertad, lo que vos decís? Sí, ¿por qué no le llevaron a la gente de Libertad? ¿Y qué responde a esto, comisario Alexander Méndez? Sí, Arturo, lo que te puedo, después de los disturbios, cuando ya terminó el disturbio, comenzó el segundo tiempo, se quedaron la menor cantidad quedaron ellos, Arturo, ¿verdad? Nosotros estábamos abocados a controlar el tema del Club Guaraní. Cuando terminó todo, ellos estaban festejando, ellos se retiraron todo, completo se subieron en su colectivo y se fueron ellos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, y entonces a ellos se les tomó, por eso yo me fui a declarar hoy en la fiscalía y le pedí a la fiscala, ¿verdad? Estos muchachos tenían la remera, la identificación completa, y le manifesté que busquen por favor las cámaras de seguridad del Club Sol de América, como así también las cámaras, las filmaciones, ¿verdad?, de algunos medios deportivos y televisivos también, para que se pueda esclarecer el hecho, Arturo. ¿Y qué pasa ahora con los demorados, comisario? ¿Dónde están? Están declarando en la fiscalía y lo que yo manifesté fue que
ellos, por ejemplo, yo no puedo decir ellos fueron, pero eran de la barra de Guaraní, y que por favor, si habría la posibilidad de mirar las cámaras y para poder identificarle quién o quiénes podrían haber hecho los disturbios, ¿verdad?, en la cancha del Club Sol de América, Arturo. Comenzó en Platea, tengo entendido. Sí, ahí, y ya después... Sí, señor, sí, en Platea. ¿Y qué va a pasar ahora, comisario, en las próximas horas con este tema? ¿Qué no puedo decir como de la comisaría 13 de Villaliza? ¿Qué? Porque, dicho sea de paso, mañana hay fútbol y mañana va Cerro a jugar con Sol. Ahora estoy llegando del Club Sol de América. Estamos previendo todo. Mañana a las 9 de la mañana tenemos la reunión con la APF y también solicitando mayor cantidad de personal antidisturbios, como así también todo estamos previendo también como lo hicimos, ¿verdad? La APF, por ejemplo, ahora sabemos qué cantidad de entradas se le va a dar al Club Cerro Porteño, también al Club Sol de América, porque ahí el Club Sol de América prestó la cancha, Arturo, sí. prestaron ellos la cancha, sí. Y ellos nos hicieron la nota comunicándonos que iba a haber el encuentro de fútbol ahí, Arturo, y la parte organizativamente para eventos deportivos, para ver la cantidad de personas, ¿verdad?, que van a estar en el gramado, más en las entradas, y el resto queda a cargo de nosotros, Arturo. ¿Y las butacas rotas cuántos fueron? ¿Hay un informe referente a esto, los daños? Todavía no recibimos la denuncia del Club Sol de América porque están limpiando eso para mañana, para el encuentro entre Cerro Porteño y Sudamérica, y le manifestamos a los directivos, sí, eso no haya, pues vamos a poner en condiciones, luego vamos a radicar la denuncia correspondiente. No manifestaron, Arturo. ¿Qué más quisiera agregar, comisario Alexander Méndez, de lo que pasó ayer a hoy, ahora, lo último que tengas? Y tratar de ver a los jefes de cada barra, incentivarles no a la violencia, ¿verdad? Porque hay muchas gentes que vienen con su familia para ver un lindo partido, ¿verdad? Compartir en familia. Y estas cosas, por ejemplo, que haya problemas entre barras, entonces descompone el espectáculo de fútbol, Arturo. Totalmente de acuerdo. Gracias por tu tiempo, comisario, muy amable, gracias. No, por favor, Arturo. Gracias, comisario Alexander Méndez, comisario de la comisaría 13 de Villaliza. Doctor Litore, ¿cómo te va? Claro, Arturo, ¿cómo te va? Disculpame, no le tuve a atender antes a tu... Por favor. ¿Quién te empujó? Porque estaba en una reunión nomás. ¿Quién te empujó? No sé, ¿cómo voy a saber si atrás me empujaron? No sé realmente si me empujaron, si alguien que estaba corriendo también me atropelló, o alguien me pegó. Lo que yo recibí un golpe y yo estaba tratando de guarecerme entre las gradas, me iba a meter, porque cuando escuché los estampillos de las balas que venía, estaba ahí, y giro, y la policía estaba ahí a 5 o 6 metros donde yo estaba disparando. Entonces yo dije, me iba a meter ahí entre las butacas, me iba a acostar ahí y por lo menos vamos a ver qué pasa. Y cuando estaba pasando la primera línea de la butaca de arriba, ahí recibo el golpe y me tiró 3 escalones más abajo. Y me pude agarrar ahí y ahí me quedé hasta que no escuché más los tiros y ahí empecé a salir. Tan desagradable todo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Y apenas pude llegar al vestuario nuestro y ahí me quedé. Y ahí he visto el segundo tiempo porque por seguridad me dijeron que no salga, y no he visto el partido en el segundo tiempo, estuve en el vestuario y tampoco he visto los penales, estaba en el vestuario. ¿Y qué hacía en el vestuario? No, escuchando la radio por mi teléfono. ¿Quiere decir que vos no viste los penales? No, ni uno. ¿Pero por decisión propia? Y por seguridad me dijeron que no salga. ¿Y quién te dijo eso? Y nuestra gente. Nuestra propia gente. A que no salga vos de vestuario. Sí, entonces me quedé ahí y parece que iba a crear más problemas. Ya era. Yo, de hecho, te lo digo con toda certeza, y eso te lo pueden atestiguar los propios jugadores. Cuando me preguntaron, yo les dije textualmente, así te lo voy a recitar, le dije, yo como presidente del club, para mí lo más importante es la integridad de mis jugadores. Yo no puedo
estar de acuerdo que este partido se continúe bajo estas condiciones. Yo creo que debe ser suspendido y que se juegue en otro momento lo que falta. Pero en estas condiciones, así como está ahí afuera, y bueno, esta fue la posición nuestra, ¿verdad? Bueno. Ante la policía y ante los oficiales de seguridad de la APS, que estábamos todos reunidos ahí en el vestuario, nuestra postura era de no jugar. Bueno, y si te empujaron, si ya pasó con vos, si estaba, con toda la inseguridad que hubo, ¿por qué usted de Libertad aceptó jugar después? La continuidad. Y porque la APS decidió que se continúe, si no, no puede jugar después. ¿Y qué ha pasado si ustedes se plantaban y decían, no jugamos más, no hay garantías? Quitaríamos jugar después. ¿Y te parece? Y no puede ser un partido así. Como yo le dije, ponete en el lugar del referee de los jugadores. Se paró el partido 1 hora y media. La policía nos aseguró que sí, que iba a haber seguridad, que ellos pidieron refuerzo, que los refuerzos están viniendo, reuniones con el comisario, reuniones con un jefe, con otro jefe de terrorismo. Bueno, después, como yo le decía, ponete en el ánimo del jugador, ponete en el ánimo del referee. Imagínate un acto que haya una situación y el referee cobre un penal a los 10 minutos. Ese es el pelote que se llama. Sí. ¿Cierto? Entonces estamos todos condicionados. Los jugadores, ¿cómo te concentras de vuelta en el partido? Sí, cambié de página y ahora se acabó el pelote, entren a jugar. Y es así. No digo solamente de Libertad, de los dos equipos. Ponete en la cabeza del referee. Y lo que decidieron jugar, porque esto pudo haber sido, bueno, como hoy me está diciendo, imaginariamente algo que pudo haber pasado, si es que Libertad entró bajo presión porque después dijo Guaraní, no, ahora nosotros no. ¿Cómo se entiende? ¿Todo presionado? No sé, porque tampoco Guaraní quiso jugar, tampoco los referees querían salir. ¿Y qué? ¿Y era cuestión de jugar o jugar? La APS, cuando yo hablé con los delegados, decían que había problemas de disponibilidad de canchas, que había problemas de horario, superposición de fecha, y a trastornar todo que es lo posible. A ellos les gustaría poder continuar si es que estaban dadas las garantías por la policía. La policía dijo, vamos, pedimos refuerzo y sí van a estar. Bueno, después cuando la policía le aseguró que no iba a haber problemas, porque tenían los refuerzos suficientes, bueno, ahí se continuó el partido. Bajo el riesgo de que pase lo que pase. Y yo te diría que sí. No, y está bien decir lo que está diciendo vos mismo, ¿qué hubiera pasado? Es decir, bajo el riesgo de, se jugó el partido por lo que era la programación, porque había que cumplir con ese riesgo enorme que deparaba al momento. Sí, yo creo que lo más prudente hubiese sido, pero es una opinión personal mía, y se lo dije a los jugadores, le dije, yo no quiero que, para mí ustedes son yo tengo una responsabilidad sobre ustedes y yo no puedo obligarles a salir a un lugar donde no es seguro. Vos en vestuario y los jugadores adentro, vos te dijo la policía no salgas. No, la policía no. La policía no, mi gente del club. Te dijeron que no salgas. Que te queda ahí adentro, ¿para qué vamos? Entonces, qué desagradable. Desagradable. Y fue la primera vez en mi vida que he visto un partido de Libertad dentro del vestuario. Realmente nunca ni pensé que esa situación se podría dar. Encerrado en la habitación, llaveado. Con toda la gente ahí. Y sí, vos te digo, ¿y policía a tu alrededor? No. Policías estaban ahí afuera, sí, cuidando, pero ya no salí, no podía, me quedo viendo, me quedé que yo. Doctor Dictor, ¿y esta gente que invita a Libertad fue ayer? No. Libertad suele invitar gente que uno ve en la cancha, bajan de buses, chicos del interior. Ese era un programa, Arturo, que nosotros teníamos, que cuando yo empecé en la presidencia empezamos y se llamó Libertad es Familia. Entonces queríamos traer a los chicos de vuelta a las canchas y hacer los 15 de Libertad. Sí. Entonces pensamos que una posibilidad era invitar a clubes de la periferia, clubes aquí de fútbol, con sus chicos, y tenían que venir con sus padres. Entonces le teníamos un bus
lo llevábamos, o sea, lo traíamos, lo llevábamos y lógicamente le dábamos entrada. Como platea generalmente no había mucha gente, entonces le hicimos entrar ahí. Y esto fue nada más. ¿Cuál era el espíritu de eso? De que esos chicos de 8, 10 años hoy sean, algunos de ellos de vuelta después hinchas de Club Libertad, veían sus jugadores, su ídolo. Bueno, era una diversión para ellos. Ahora. Felizmente ayer no fueron. Felizmente ayer no fueron. No, realmente, mucha gente, inclusive de nuestra hinchada, protestaba, que le molestaba, que no eran liberteños, que se les iba a los que no son liberteños y a los liberteños no. Y bueno, fue un plan que hoy te puedo decir que lo vamos a abortar, no vamos a traer más. Y bueno, es una pena, ¿verdad? Yo creo que a toda esa gente, esos chicos, se le daba un premio, ¿verdad? Y bueno, y hoy en día es imposible, yo no puedo cargar con la responsabilidad de que le pase algo a uno de esos chicos mañana y tenga que cargar yo con la culpa de no prever, y así como están las condiciones, vos viste ayer que no va para eso. Y esta de Notre Dame, ¿cómo dijiste el término? Abortar el tema de la presidencia por seguridad, ¿es por la presión que te ponen los hinchas de Libertad, doctor? Es más por seguridad. Pero también por los hinchas de Libertad que te dice ellos tienen, nosotros no. No, porque ahora no le damos a nadie. Y bueno, pues que el hincha va a tener que pagar su entrada. El socio entra libre sin ningún problema. Y el vitalicio entra libre en todas las donde quiera en el club. Es decir, Libertad a los hinchas, por ejemplo, corta la entrada, no le va a dar. No, a nadie, no, porque no podemos diferenciar, ¿verdad?, quiénes son. Mientras que no tenga un listado de la gente que ellos me pasen, que yo les pueda decir, bueno, esto sí, esto no. Yo no sé quiénes son los que están. Ayer se habló que había mucha gente infiltrada de otros clubes y es imposible medir. Entonces, mientras yo no pueda hacer eso, no puedo. Debo decirte, doctor Litore, que esta fotografía en redes de este hincha de Guaraní, entre comillas, camiseta de Guaraní con el tatuaje de Olimpia, es foto vieja, doctor. Y puede ser, yo no entro a discutir eso, ¿verdad? Eso nos dijo Serafini, que es uno de los jefes de Guaraní de la Barra, digo, esa foto no corresponde a la actualidad, ni ayer, decía. Es del 2018, dijo doctor, 2018. Te contamos, ¿no?, lo que dijo. No puede ser. Yo tengo un montón de materiales que me enviaron, estoy mirando, pero bueno, eso será delictivo, no sé qué vamos a hacer. Vamos a estudiar con nuestro departamento jurídico a ver qué hacemos. ¿Qué van a hacer con el departamento jurídico, con todos los documentos que tenés, doctor Litore? Y no sé, es lo que te digo, vamos a reunirnos hoy o mañana y veremos si se hace o no se hace nada, pero yo creo que algo tenemos que hacer, Arturo, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver que estamos perdiendo la batalla contra los violentos. Los que no somos violentos, y te incluye a vos y a mí, somos mayoría. No puede ser que tengamos que estar sojuzgados por un grupo minoritario de violentos que vienen a la incidenta. Yo no me puedo ir mañana a un teatro o a un teatro porque no me gusta cómo está cantando el que está cantando abajo y le quiere una piedra. No es normal. No es normal. ¿Y cómo evitar? No sé. Guaraní se ha enviado una nota. Ustedes están con el departamento jurídico. Pasa entre los propios hinchas de equipos de convocatoria, entiéndase Cerro, pasa con Olimpia, hay internas, hay de adentro para afuera. Es terrible lo que está pasando, doctor. Estamos matando el fútbol. Así mismo. Así como está yendo ahora, estamos matando el fútbol. Lo dijiste perfectamente. Estamos matando el fútbol, lo que uno siente. No podés. Chicos despavoridos, corren, papá, se van a la cancha. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y aquí hay que poner mano dura. Acá se sanciona, como escuché, me dijeron esta mañana, se sancionan a las banderas y a los bombos, no a los que cometen las agresiones. Así mismo. ¿A vos te parece? No van a llamar a bombo, no van a llamar a bandera, echa la sanción. Por Dios, doctor, ¿en qué estamos?
no se controla nada. Ayer se tiraban bombas, todo bien. Casi estamos escuchando, nosotros estamos ahí. ¿Cómo meten la bomba si no se pueden meter? Bueno, y a eso voy. No hay control, no hay nada. No hay nada. Acá tiene que hacer y tomar vos la iniciativa, lo que pasó ayer en Guaraní, Cerro Limpio, reúnanse, no dejen así el tema, porque, repito, estamos, y vos estás de acuerdo, matando el fútbol. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Gracias, doctor, muy amable, gracias. No, gracias a vos, Arturo. Gracias, doctor Victoria, presidente de Libertad. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Volvió la feria mensual de Tupí, con descuentos en todos los productos. Hasta mañana vas a encontrar todo lo que estás buscando, con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O también podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Mingo Guazú. Tienen envío 100% gratis. La gente sabe. Ese es un tema que tenemos que averiguar. Sí. Por ejemplo, allí, ¿qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Hace poco en Viña del Mar le tiraron a un arquero, cayó y se fue al sanatorio, suspendió el partido, no se jugó. O en Ecuador o en Chile. En Chile fue. En Chile, y dice el que escribió el artículo, esto no solamente pasa en Ecuador, pasa en Chile. Sí. Ayer jugó Boca con Quilmes de Mendoza. Quilombo en la tribuna. Sí. Quilombo en la tribuna. Estamos los modelos, no pueden caer de esta manera y quedan todos impunes. Así no es. Así mismo. Quedan todos impunes. Sí. ¿Cuál es el problema? Andar ahí todito en la selva. Si no pasa nada. No pasa nada. Terrible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Sí. Y yendo a algo más fresco que pasó aquí hace poquito, Limpia Libertad, hasta ahora no hay sanción con nombre y apellido. O sea, las barras sabemos que no pueden entrar, pero no hay persona específica. Por aquí la única solución es la quita de puntos. Me va a decir, ¿cómo le vamos a controlar a los hinchas? Es la única forma que esto se calme, con la quita de puntos. Videos, imágenes, están los canales, están los reporteros gráficos, están todos. Entonces no tenemos que llevar público a la cancha. Y es eso. Yo te meto es la única forma. Con la quita de puntos, o si no, no se va a poder. Es la única forma que va. Yo te repito, y te respeta tu opinión. Yo voy y contrato 30. Les pago. Le digo, anda y sienta con la camiseta. Y no tiene nada que ver con el club. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que digo? Sí, entiendo. Lo que pasa nomás también que dentro del internismo de las barras se conocen todos. No está entendiendo. No van a permitir que otro... ¿Cómo vos sabés si 1 o 2 te toco yo y rajo? Y vos te me seguís, ya sabemos que no. En mi caso no es directo, es gradual. Ejemplo, si vamos a inventar el nombre del club para que no digan Club Naranjito, de la esquina. Primera sanción partido, porque hay equipos que ya se van repitiendo sus barras. Sí. Entonces al segundo, al tercero, vaya la quita de puntos. La primera individualizada, después, y es verdad, no el castigo a la bandería, a los bombos, es al nombre, es Jorge Sosa, es Víctor Villalba, es Denis Caniza, lo que dijo Zapac, con de las barras. ¿Escucharon lo que dijo Zapac cuando habló Zapac? Y hizo alusión a eso. Y no minimizar más un partido que vos decís, no, en las gradas van a haber 300 personas, 10 de un lado y 10 del otro. No, si tenés que llevar 1000 policías, llevaba 1000 porque estaba cantado. En la previa se notaba que iba a suceder y dejaron a cargo a la comisaría local. No estaban los que normalmente están de eventos, que no es con 4 o 5, tenían que estar 20, 30. Y estaba cantado que en Platea tenía que haber una división de las barras. Vos lo dijiste aquí en la mesa. Yo ayer cuando empezaban a ocurrir me acordé, el primero que me acuerdo fue del niño. El hincha de Libertad, cuando que dijeron que siempre nos envía mensajes. El arquitecto, cuando se programó, o sea, una semana. A mí me pasó en la apertura, le estaba contando recién en privado, porque también hice un mal cálculo horario. Yo me quedé en medio de las piedras de Libertad y de Guaraní. Porque Guaraní cuando van caminando por General Santos, en la apertura, yo iba atrás de ellos. Y cuando estaba buscando un estacionamiento, vienen los de Libertad y le empiezan a tirar piedras a los de Guaraní. Y ahí era rezar, no sé, Padre Nuestro y ver para dónde corría. Pero hay un error mío porque yo también fui relativamente tarde a la cancha en ese sector. En realidad no es mío, porque los violentos no deberían aparecer aquí, ¿verdad? O sea, cualquier conjunto que está pasando en su vehículo un domingo a las 3 de la tarde, a esa hora no te debería pasar. Y me pasó en la apertura, fue en cancha de Libertad. Y ya los de Libertad le estaban esperando a los de Guaraní. Y yo me quedé en medio del vehículo y no sé ni para dónde salir. Ya pasó en cancha de Guaraní.
Cuando el hincha de Libertad estaban los hinchas de Guaraní y le clavó a uno. Sí, me clavó. Sí. Y nosotros estábamos transmitiendo en cancha uno de los primeros antecedentes, y ahí comenzó otra cosa. El que le mandó el descenso a Libertad, ¿quién fue? Libertad, Guaraní. Guaraní, pero según Libertad no fue Guaraní. No, pero es Guaraní. El último partido fue Guaraní Libertad. Hay rivalidad, hay rivalidad. Partido a partido. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer, te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay Flores. Nacional, ¿con quién fue? ¿Incidente? Olimpia era. Cancha Nacional, ¿qué pasó? Incidente. Haciendo memoria, Chiche, que aún o no. El último Nacional Olimpia no tuvo público de Olimpia. Anteriormente. Nacional, Cancha Nacional, ¿qué era que pasó? ¿O no era Nacional? No estoy recordando. No recuerdo en Cancha Nacional. ¿Dónde jugó la tribuna? Algo. Yo lo que recuerdo el año pasado que la gente de Nacional atacó, entre comillas, a su directiva. Eso recuerdo que llegó a pasar. No era Nacional, entonces ¿dónde tenemos que remontarnos para esto? Porque esto no puede pasar. Y esto es suplicar que jueguen el partido, no tenemos dónde jugar. Una locura. Se lo tienen suspendido. Y punto. Sí. No, vos no podés estar esperando 2 horas para reanudar el juego. Hay dos cosas donde el show no debe continuar. O sea, no debe, niño, no debe continuar. Ya está el incidente y ya está. Primero el tema de la situación de convencer a los equipos. Y después, con el respeto que se merecen las autoridades de APF, en ningún caso para mí es concebible que vayan a negociar, entre comillas, con los barras. Claro. Porque eso hicieron, se fueron a tratar de hablar con ellos y cálmense pues para que se juegue el partido. Claro. Eso no pasa en ningún lado. Había un gol que era offside o no, el VAR no le gustaba. ¿Qué hubiera pasado si se sancionaba un penal? Discutible o no. Y va y se armaba un quilombo. Pero suplicarles que prosiga el partido. Vamos a seguir, te quiero explicar. Es darle gana a la violencia. Totalmente. Quiere decir que mañana, cuando ocurra algo parecido, yo te puedo decir, pero no, Tito. Y lo de Guaraní es reincidencia, señor. Porque estuve en ese partido a nivel local, donde abrieron el portón y entraron en la mitad de la cancha. En el mismo año, en menos de un mes y medio, 2 veces que están entrando a la cancha. Y están entrando los mismos integrantes. Exactamente, varias de las mismas caras de los que entraron en Boca, entre ellos una señorita, ¿sabes? Entró a gritar, a hacer cosas, niño, y ahora en Villariza. En la apertura de la segunda rueda, lo que hubo un intercambio de piedra entre la barra de Olimpia y la gente de Garra Alba. Nacional. Porque la policía no le sacó rápido a la gente de Olimpia a finalizar el partido. ¿Hubo algo? En la apertura. Hubo algo, acá se está acordando. Y después, saliendo del... La propia barra, volviendo al tema prevención, no es por nada, pero coincido con no sé quién lo dijo, no sé si fue el dirigente, no sé si fue Van Umbeck, que cuando estaba el comisario Gaona anteriormente esto no ocurría, y acá hay una falta, me parece, falta de previsión, inutilidad. ¿Por qué le sacó al comisario Gaona? Porque había dicho por unipersonal una nota. Sí. Para un clásico que no se juegue con público visitante. Y bueno, y ahí lo mataron, entre comillas. Pero él a título personal va a poder obrar de esta manera. Como diciendo, usted no es así, sobrepasa las autoridades. Como que puenteó a... Y bueno, y ahí lo sacaron. Pero aquí no resuelve nada con la disculpa de aquí, pero no resuelve. No va a resolver nada mientras, como dice el niño, la propia dirigencia no se haga cargo. Porque todos tienen libertad, o vos crees que no están. ¿Por qué a Zapá dice lo de la amenaza? Salió una nota de Cerro a decir cuando fueron a amenazarlo, a los cánticos, ahí sobre la avenida Novena. ¿Por qué Cerro se tuvo que ir a Ciudad del Este antes? ¿Eso qué significa? Ahí te dice todo ya.
Ese enfrentamiento que hubo entre Olimpia Norte y Sur, ¿se acuerdan? Sí, con la barra actual y la La barra otra, anterior. Claro, la interna. Que le dijo la ex barra, nosotros nos vamos a ir en campeonato local, vamos a ir solamente internacional. Porque va al descontrol. Y ya que estamos... Nacional Olimpia incidente el día de la expulsión de Derris. Populi, que en ese momento la barra oficial no permitió que la barra de Norte ingrese. O sea, cuando ellos entraron en Norte se molestaban, entonces salen toda la calle y van a pelear a la propia barra y poniendo en riesgo el propio partido Olimpia Internacional en esa ocasión. Nadie tiene la solución. Si esto no se soluciona de otra manera, la policía no va a poder hacer nada. Ni evento ni nada, hacen lo que quieren. Se sanciona, como dijeron esta mañana, bombo y banderas. Eso es lo que se levanta. Está prohibido. Bengala. Bengala entró ayer. Ayer hubo petardo. No digo petardo. Bengala, la que se prende, la que... No, pero igual, esa está prohibida. Igual. Hasta armas suelen meter. Hay gente que va con cuchillo. Acá se sanciona otra cosa y no físicamente a la persona. Exactamente. En los termos meten las armas. Pero en cualquier lado. Estamos hablando que aquí se sanciona otra cosa. ¿Sí? Sí, nomás. Sí, no, aquí el colega, vos querés entrar con tu radio, no puede entrar con tu Walmart porque al colega, al periodista sí, tenés que estar aquí, tenés que estar allá, no puede entrar con tu walkie, esto, aquello, y después la gente mete lo que quiera. Dice José Solí, perdón, Jorge, nuestro Jorge que vino del evento. Dice, los estadios tienen cámara y también funcionarios de la APF asisten a los partidos con cámara. Es cuestión de que la Fiscalía sanciona a los patoteros identificados porque sancionar a las barras organizadas no aporta nada. Sí, pero... Y están ahora las imágenes con de los reporteros gráficos. Uno ve la cara de los hinchas guaraní. Y con todo respeto, pero no pasan de 200. Pero hay uno que se dio la vuelta a un policía y le dijo y siguió. Sí. Y bueno. Es más, casi le pegó al policía y yo dije... A veces hasta se tapan la cara, pero esta vez no, si fueron a cara descubierta, fueron a cara descubierta. Y entraron a la cancha. Y repito, el partido ante el 12 de octubre no pasó de 2 meses o 2 meses y medio. Era la segunda ocasión donde la gente de guaraní, o sea, la hinchada, pues no le meto a la gente de guaraní, a don Juan, a don Erico, a don Pedro, que es el fanático guaraní que no entra a hacer estos demanes, sino son aquellos patoteros que tienen una remera de guaraní y dicen ser barras y que ya hicieron un incidente antes del 12 de octubre, ahora nuevamente 2 meses después en Villaliza. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. A recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com, regala amor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Es lo que dice Francisco López. Con Olimpia Libertad pasó lo mismo. Se tuvo que esperar, pedirle, por favor, vamos a jugar para completar el calendario. No organice torneo a cambio de esto que puede ocurrir una desgracia, que hasta ahora no hubo, porque hubo herido, que golpeado, un policía ayer también recibió la comisaría hasta de Villaliza, terminó herido, nos olvidamos preguntarle al comisario, pero no le vayan a suplicar seguir en el partido, y se reúne Olimpia Libertad, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Ayer pasó lo mismo. Y repito, está mal. Si hay incidentes y vos considerás que tenés que suspender, suspende. Después a ver cómo solucionar. Y si no está en condiciones de seguir, no sigas. Ayer se expuso a la propia gente que estaba en la cancha. Otro tilinguito te aparecían de otra manera y se armaba. Sí. ¿O no es cierto? Sí. Y Olimpia Libertad pasó ayer. No es cuestión de terminar los partidos por terminar. ¿Ayer cuánto hora de suspensión? 1:40. ¿De postergación? Sí, del momento en el cual tenía que empezar a las 20:01 tenía que empezar el segundo tiempo y empezó 21:41. Y los protagonistas no querían jugar, eso estaba claro. O sea, los jugadores de Libertad de Guaraní ya no querían jugar. Libertad que viene de los Olimpia, los jugadores, digo, imagínate ya. Bueno, vamos a la despedida a Julio Dos Santos, perdón, porque está Julio Dos Santos y queremos decirle, por lo que dio en el fútbol, hoy no son las redes sociales que se va al fútbol. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Está en tus redes sociales. ¿Te vas, Julito? ¿Te fuiste del fútbol oficialmente?
Hola Arturo, ¿cómo te va? Y a nivel profesional no vamos a jugar más. Y ya, sí, hasta aquí llegamos. en tus redes sociales dijiste, me voy. Sí. ¿Fue muy pensado, tenías ya en mente, Julio? No, en verdad ya hace un mes atrás ya decidió que no iba a jugar en otro club, ¿verdad? Y sí decidí hacerlo porque también hay mucha gente que me pregunta y yo también, sabrá que siempre fui muy reservado y nunca me gustó comunicar algo, pero sí también me debo a mucha gente que me siguió a lo largo de estos años y preguntándome qué iba a ser mi situación. Entonces también yo decidí poder anunciar para que también toda esa gente pueda saber de que ya mi carrera como jugador ya terminó. ¿Terminó de la manera que querías? No. Y es que es muy difícil terminar de forma ideal, pero viendo mi carrera fue mucho más de lo que soñé. Llegar a lo que fuiste. Sí, claro. Es que con eso te digo, Arturo, en este ambiente del fútbol es muy difícil tener una despedida ideal como uno quiere, estadio lleno, poder salir campeón, o sea. Pero sí, a ver, hay muchas cosas que logré dentro de mi carrera y que seguramente durante los años que vengan me van a seguir recordando, y eso para mí es muy importante. Claro, yo no digo que se haya un evento especialmente para eso, porque en Paraguay hay poco de este tipo, en la noticia que genera la despedida. Por ejemplo, entrar, ponerte la camiseta de Cerro, que es de tus amores, jugar un tiempo e irte, por ejemplo. Sí, pero sinceramente un partido más, un partido menos, no sé, no sé si me va a cambiar algo, porque desde que salí de Ayer siempre estoy frecuentando el club, me voy a los partidos, me voy a los estadios, me voy a ver alguna vez en las inferiores, o sea, siempre voy a estar dentro del club ligado. Hoy como profesional ya no, pero eso, como te digo, para mí un partido más, un partido menos, no me va a cambiar nada. ¿Y qué te dejó el fútbol? Si tuviese que resumir, Julio, ¿qué te dejó el fútbol con lo más emotivo, no solamente en el orden económico, sino en lo deportivo? ¿Qué te dejó? ¿Qué te brindó el fútbol? Y me brindó, a ver, como siempre digo, cumplí mi sueño de niño, ¿verdad? Que solamente recuerdo que lo único que tenía en mente era poder jugar en Cerro. Y ya haber debutado joven para mí era lo máximo. Y después lo otro, obviamente, que nunca pude imaginar que iba a dejar mi nombre en la historia del club con mis números, ser capitán, ser considerado por muchos hinchas, disputar un mundial, jugar en un equipo top como el Bayern. Entonces, a ver, sí, muchísimas cosas que nunca imaginé, a la cual me siento totalmente grato de haberlo vivido. ¿Y en vestuario qué sentiste cuando te pusiste la camiseta de Cerro por primera vez y en qué categoría fue? Y mi primera experiencia fue a los 12 años, cuando mis padres decidieron llevarme a la escuela de fútbol. Ahí fue lo bien marcante para mí. Pero sí, obviamente que el debut es donde para mí iba a ser unos días inolvidables, pero sí a lo largo de ese tiempo estar compartiendo con grandes figuras, algunos ídolos de mi adolescencia, y ser compañero fue marcante. No tengo un momento exacto porque me tocaron vivir varias etapas dentro del club, a la cual igual soy grato con eso. ¿Y en qué momento con la camiseta de Cerro te quebraste, lloraste de emoción? Si no lo fue para afuera, fue para adentro. ¿En qué partido y cuándo? Y en verdad muy pocas veces. En el 2005 creo que fue la segunda vez, en el 2005 en el Clásico, pero ahora que me hace recordar, en el 2001 cuando salimos campeones en Ciudad del Este, yo ya tenía 17 años, 18 años, y yo ni participé en ese torneo, pero sí ese día de la finalísima contra Guaraní me tocó estar en el banco y fue
fue muy emocionante y aparte también estaban mis padres ahí, yo con 17 años campeón, sí creo que fue ese mi primer momento que me quedé emocionalmente, y después ese clásico del 2005 antes de mi ida al Bayern. Ese de 2001 se definió en penales, ganó Cerro. Sí, así es, ganó Cerro. ¿Y en el 2005 fue tu año, Julio? ¿O 2004? Políticamente fue 2005. El mejor jugador del fútbol paraguayo eras vos. Sí, me acuerdo que tengo todavía acá mi plaqueta. 2004 por fútbol grande me dio revelación, y 2005 me dio mejor jugador del torneo. Nos acordamos, Julio, nos acordamos. Un segundo. Sí. Tira frente, puede venir el segundo gol de Cerro, se salvó hace instantes Olimpia, frente, tiró, pelota en el aire, golpe de cabeza, Julio Dos Santos de cabeza para poner el segundo gol de Cerro Porteño, el mejor jugador del fútbol paraguayo. Lo hizo Julio Dos Santos y de cabeza. Esto que parece su despedida en Cerro. Lo hizo Julio Dos Santos. El tiro de gira de Walter frente, pelota en el aire y aparece Dos Santos, salió Malcafa y ocurre que Dos Santos le sacó la pelota de las manos para poner el segundo gol de Cerro. Lo hizo Julio Dos Santos. El Bayern lo quiere, lo está por asegurar el Cádiz. Grito de pueblo en la tribuna y en el país. Cerro camino al título absoluto de la temporada. El grito de Cerro, el gol de Dos Santos, gana Cerro 2-1. Fútbol a lo grande. Vos entendés. En la alegría uno disfruta plenamente, Julio, y la otra cara, cuando quisiste y no pudiste, ¿te acordás? Y fueron varias etapas. Es que el fútbol es así, es muy difícil tener una regularidad, y ese año 2004-2005 digo que fue mi mejor año porque a nivel local rendimos y ganamos los 4 títulos seguidos, y después obviamente hubo un momento difícil porque es Cerro y se entiende muchas veces el contexto, la pasión, así que no hay cómo evitar esos momentos difíciles que uno le toca vivir también. Sí, por eso puntualizamos 2005 el mejor jugador del fútbol paraguayo. ¿Cómo se llega a esto, Julio? ¿Cómo se llega? ¿Al retiro? No, ¿cómo se llega a ese nivel? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué enseñanza vas a dejar? Y con el correr del tiempo, yo creo que una de las cosas fundamentales de ese año 2005 fue que el plantel tenía una media de edad muy buena. Creo que de 6-7 jugadores titulares teníamos 21, 22 años. Y ya veníamos con un rodaje importante de inferiores, entrar en primera, y la continuidad fue la consagración de ese año, pero sí del 2002 al 2003 sufrimos bastante porque esa transición era difícil y después obviamente tuvo sus frutos. Y en técnicos, si tuviera que decir, Julio, este me apoyó, no sé si la palabra es apoyó, tenía una comprensión de un técnico, ¿tenés en memoria? No quiero ser injusto y dar un solo nombre, pero sí quiero mencionar siempre mi agradecimiento a Mari Yaquiet, que fue la persona que me hizo debutar, y guardo realmente buenos recuerdos con todo, porque siempre fui una persona respetuosa, siempre fui una persona que intenté escuchar, tuve grandes entrenadores, a los cuales pasamos buenos y malos momentos, pero sí no tengo uno que elegir porque sería injusto. Sí te digo María que porque desde un comienzo él confió en mí. Cuando llegó de España creo que él estuvo un año de coordinador inferior y ya después me subió a primera, me hizo debutar, entonces ese empujón era importante, pero sí siempre estoy grato con todos los entrenadores que me tocó pasar. En funcionamiento, ¿dónde rendiste mejor, Julio, en campo? ¿En qué posición? Y en los dos rendí. Es que el 2004-2005 mi apunte era un poco más vistoso, tenía que encarar un poco más el juego, llegaba más al área. En cambio cuando me tocó jugar el volante central ya
era un poco otro los jugadores que tenían que ser protagonistas, ¿verdad? Por eso tal vez te digo que en este 2005 fue mi mejor año porque me sentía cerca del área, llegando a gol, y eso obviamente los goles es un poco más vistoso. Y la camiseta de Cerro representa mucho en tu vida, ¿no? Sí, claro que sí. Más que la camiseta creo que el club, porque siempre digo que me siento privilegiado porque mi papá jugó ahí, Central. Me inicié ahí, hice escuela de fútbol inferiores. Tu papá Central. Me tocó ser pasapelota, campeón, capitán. Sí, obviamente Cerro es todo para mí en mi vida. Y tu papá jugó en Cerro Copa Libertadores. Por ejemplo, me acuerdo del partido contra Flamengo. Del Aye vino. Sí, en el 81, justo le tocó ese Flamengo campeón mundial. Con Zico. Así mismo. Con Zico. Punto de final a su carrera, el albirrojo Julio Dos Santos, volante mundialista con la selección paraguaya, anunció su retiro como futbolista profesional. Nosotros felices por haber disfrutado de tanto talento. Julio, por siempre albirrojo, dice para vos la albirroja Asociación Paraguaya, Julio. Dice, gracias Julio, ¿ya viste? No, ahora voy a ver un poquito, pero sí, también uno de mis orgullos que tengo en mi carrera es poder haber disputado un mundial, ¿verdad? Más todavía que en los últimos mundiales no se está pudiendo participar y yo me siento orgulloso de haber disputado un mundial y 2 Copa América. Mundial de 2006. 2006 y Copa América del 2004 y 2007. Era tu etapa. Y también Mundial Juvenil 2020. Sí, y era tu etapa la anterior, la de esos años corridos, era el Julio tanto la calidad, el talento. Y lo último, Julio, no me puedo olvidar, a vos te criticaron en Cerro porque una vez hiciste un partidazo, salías, coreaba tu nombre en la hinchada de Cerro y vos no levantaste la cabeza y te fuiste, ¿por qué? Y muchas veces inmadurez de la edad. Creo que fue en mi época cuando tenía 20, 21 años pero digo muchas veces que también es parte del aprendizaje lo que me ocurrió, porque después obviamente el estar ahí adentro, la adrenalina, y muchas veces también llegué a entender que el hincha es pasional y bueno, son cosas detalles obviamente que me tocó vivir y bueno, digo que son cosas que también a la larga uno tiene que aprender. Y bueno, son enseñanzas que da la vida con Julio Dos Santos, que anuncia su retiro. Y Julito Dos Santos tiene un reconocimiento muy especial a Mario Jaquet, que te dije, si tuviese que elegir un técnico, el que te dio la oportunidad, Mario Jaquet. Agradecerle a Mario, Julio, está en línea, Mario Jaquet. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Un placer, Arturo, ¿cómo estás? De saludarte y a todos tus oyentes también. Julio, ¿con quién tengo el gusto de compartir ahí esa mesa especial? Julio Dos Santos hace un reconocimiento a vos. Sí. Julito, lo tenés a Mario Jaquet, lo dijiste públicamente, Julio. Hasta hoy todavía sigue manteniendo su calidad ahí en Presidente Aya. Contale, Julio Dos Santos, a Mario, está en línea Mario Jaquet, tu reconocimiento público para Mario. Julio. ¿Cómo te va, profe? Un gusto poder saludarte y bueno, te agradezco también, Arturo, por esta oportunidad que me está dando, porque el profe Mario fue una de las personas fundamentales en mi carrera, porque ni bien tuvimos la posibilidad de estar juntos en inferiores cuando tenía 14, 15 años, ya él me estaba apoyando con todo su conocimiento que tuvo en Europa y después me dio ese empujón para primera. Así que, profe, te agradezco esa oportunidad, siempre te voy a tener presente y agradecido por esos primeros años que me diste de tu ayuda. Yo también te felicito por el talento que siempre has tenido y la verdad que yo hice muy poco para subirte a primera división porque la calidad que demostrabas en las divisiones inferiores era impresionante y sigues demostrando todavía porque sigues jugando. Me he enterado que hay en el equipo de tu padre, donde es tu barrio, estás disfrutando otra vez con ellos y estás enseñando también todo lo que tú sabes. Es un placer para mí saludarte públicamente. Ocurre que hoy se despide el fútbol profesional Julio Dos Santos, Mario. ¡Epa! Sí, y entonces en esta entrevista porque hoy se despide, anécdotas, comentarios, su mejor época, cuando le preguntaba si tuviese que
valorar la enseñanza de quién un técnico, me dijo varios, y te mencionó específicamente a vos, Mario, por la oportunidad que le diste, y Julio demuestra un reconocimiento a tu persona. Sí, es verdad, porque yo cuando estaba en Cerro, yo traje la experiencia de Europa, del técnico, por ejemplo, tiene que estar al tanto de lo que pasa en las divisiones inferiores, que es cosa que no se ha hecho nunca. Entonces yo iba una vez a la semana a cada categoría, la sub-15, sub-17, sub-18, ahora, y el primer día, no porque él esté aquí ahora mismo, porque lo ha demostrado con su calidad por todo el mundo, que era un jugador talentoso, y yo siempre me fijo en el jugador, aunque sea lento, aunque sea como sea, que me pasó a mí, porque yo también era un jugador con talento, pero era muy lento, pero tenía que defenderme, y Julio eso es lo que tenía, era un jugador completo, y en eso empezamos a jugar con enganche, y tenía la libertad de jugar él como mediocampista ofensivo, pero con dos delanteros, y entonces eso les facilitaba porque el talento que tenía era beneficio para nosotros, porque hemos hecho una campaña increíble, primero hemos salido campeones, la segunda también estuvimos bien, entonces todos esos jugadores que se promocionó en aquel 2001 fueron vendidos todos, empezando por Santiago Salcedo, y después todos fueron por todos lados. Ahora mismo mi memoria ya no, pero ese año del 2001 y el 2002, los 16 jugadores que subieron, todos han llegado a un nivel altísimo. Patito Aquino, por ejemplo, era uno de ellos. Y entonces me resultaba fácil a mí hacer el equipo, porque al que le ponía nada más, te ponía en un aprieto. Y yo voy a contar esta anécdota porque siempre lo cuento en plan positivo, porque le doy el valor, porque no es cuestión tampoco de venir a acusar ni nada. Por ejemplo, Julio Dos Santos era titular conmigo en el primer año, no, ninguno de los 16 que subieron, solo Patito Aquino. Entonces yo cuando estábamos ganando 2-0, 3-0, entraba en ellos. Yo iba turnando cada partido 2 jugadores jóvenes de los 16, y entonces en un momento dado del 2002 se quedaron como titulares toditos estos jóvenes, todos se quedaron de titulares. Y jugamos Copa Libertadores con el Palmeiras en San Paulo, y Guido Alvarenga estaba suspendido por tarjeta, entonces jugó Julio Dos Santos y hizo un partidazo increíble ahí en ese campo, que era un debut prácticamente internacional. Y claro, el domingo jugamos nosotros el partido local y le puse a Guido Alvarenga en el equipo titular, y se enojó conmigo Julio, porque con lo que hizo él allí con el Palmeiras era para que sea titular, pero claro, teníamos al mejor jugador de América, y esas cosas con la edad, eso no sé, muchas veces le molesta, pero después con el tiempo se reconoce, porque eso era en bien de él, en beneficio de él, en el sentido de hacer todas estas decisiones que se toman, y es que todo esto es bien del equipo. Yo la verdad que estoy orgulloso de él en todo sentido, porque era el más joven de todos y el talento que tenía era impresionante. Julio, tu última palabra para ahora, de momento, digo para Mario Zaqueta en lo que está diciendo, Julio. Sí, así mismo, y nada más que agradecerle, porque así mismo, como decía el profe, ese empujón que muchos tuvimos de esa camada que tanto se pondera, de Santiago Salcedo, Mingo, Alessandro Silva, Carlos Báez, Pato Aquino, Walter Freta, Chucarro, comenzó con el profe en el 2001, fogueándonos con los jugadores de primera. Entonces eso fue fundamental, y más que nada agradecimiento a él de parte mía, y seguramente también de los compañeros que estuvimos con él en ese tiempo, porque muchas veces los jugadores jóvenes estar en primera en esa época sin ningún reglamento era muy difícil, y él apostó, y creo que dio todo cierto. Así que, profe, nuevamente te agradezco, y mi agradecimiento va a ser por siempre, porque sin duda fuiste una persona fundamental, no solamente para mí, sino todos los jugadores de la camada que pudimos llegar a primera. Bueno, Mario, un gusto hablar contigo. Julio, se despiden al aire y después nos despedimos nuevamente con Julio. Mario, ahí está el reconocimiento a Julio Dos Santos, tu persona, Mario. Julio, te mando un abrazo enorme, y la verdad que es un placer hablar contigo. Es un placer haber disfrutado contigo en mi época cuando vine yo aquí también como entrenador, y la verdad que me pusieron fáciles ustedes, porque la calidad que tenía era impresionante. Por eso todos los jugadores de los 16, menos Patito Aquino, fueron traspasados del Cerro Porteño después del 2001, 2002, así. Y eso es que porque se ha hecho bien las cosas, y ahí hay una trayectoria, y eso es que tú, el que eres más joven de todos, tenías un talento impresionante. No paro, es la quinta vez que estoy repitiendo lo del talento, pero es de verdad, es lo que yo aprecio en un futbolista.
Escuchate, Entonces, Julio, te deseo lo mejor y espero que te pongas como técnico y le enseñes todo a aquellos jugadores jóvenes lo que aprendiste tú. Te agradezco, profe, y bueno, como sea mi gratitud contigo por siempre. Te mando un gran abrazo. Igual, gracias. Un segundo, Julio. Mario Jaquet, a quien hacía un reconocimiento, Julio Dos Santos. Uno de los pocos cracks con quien me tocó jugar. Además tuve la suerte de hacerlo a tu lado. Una gran persona y un tremendo jugador. Gracias por todo, Julio. Siempre, gracias por todo, Julio. Siempre ídolo. Dice Fidencio Oviedo, Julio. Qué Fidencio. Está Fidencio, niña, Fidencio. Saludalo a Julio, Fidencio. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Un placer saludarte. ¿Qué tal, Fidencio? ¿Cómo te va? Te agradezco por tus palabras y bueno, también agradezco que puedes compartir muchas cosas lindas ahí adentro. Salimos campeones y sin duda también hacerte saber que fuiste una de mis mejores duplas que tuvimos ahí en el Mega, así que te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Julio, gracias. Realmente el agradecido tengo que ser yo, ¿cierto? Jugar con un tremendo jugador y una gran persona me hizo aprender muchas cosas también, así que gracias, Julio, por todo. Dijiste en tu cuenta, decías vos, Fidencio, suerte de hacerlo a tu lado, una gran persona y un tremendo jugador. Como persona lo sabemos lo que es Julito, y como jugador tremendo, ¿qué sacaste vos con Julio Santos para decir, bueno, este es un tremendo jugador? ¿Qué le viste con mayor capacidad y en qué, Fidencio? Y la pelota siempre al 10, eso aprendí muchísimo con él, de jugar la pelota siempre por abajo, tratar de siempre dar un pase gol. Entonces la verdad que mejoré muchísimo en ese aspecto estando a su lado, porque sabemos la calidad que tiene y mejoré muchísimo en ese aspecto yo, gracias a él. ¿Escuchaste, Julio? Sí, en verdad mejoramos los dos porque, a ver, yo cuando me tocó jugar de volante central, yo no tenía mucha marca, y obviamente Fidencio cuando vino a Cerro era un animal, era corriendo, y yo también aprendí esa parte que me faltaba, que eran los defensivos, ¿verdad? Obviamente que técnicamente también él mejoró muchísimo y creo que los dos nos ayudamos y conquistamos cosas lindas, así que eso queda como un lindo recuerdo. Un todoterreno como era Fidencio Oviedo. Bueno, Fidencio, gracias por tu tiempo. Te molestamos a vos, Fidencio, ahora por lo que escribiste para Julio, que se está dejando oficialmente del fútbol. ¿Alguna palabra finalmente, Fidencio, para Julio? Nada, como dije, es una gran persona, un tremendo ídolo, va a seguir siendo mucho tiempo más, porque encontrar un 10 como él también va a ser muy difícil, así que bueno, un ídolo, gracias por todo lo que le diste al fútbol, le va a seguir dando muchísimo más, así que para mí fue un placer y un abrazo grande, Julio. Te agradezco, Fidencio, un placer para mí también haber compartido contigo, y bueno, sabes que te aprecio mucho y te deseo lo mejor de los éxitos ahí en tu carrera. Muchas gracias. Gracias, Fidencio Oviedo. Julio, para ir cerrando, jugaste en el Bayern con Oliver Kahn, Philipp, Ballack, este se llama Steiger, ¿verdad? Schweinsteiger, perdón, Pizarro, Guerrero, Roberto, campeón de la Copa Alemania 2006. Sí, yo digo que yo estuve en ahí, porque obviamente lastimosamente no me tocó jugarlo como quería, pero como siempre digo, el orgullo de haber llegado hasta ahí es algo único, porque creo que el Bayern es uno de los clubes top a nivel mundial y me tocó estar ahí, compartir con grandes cracks, entonces son lindos recuerdos que obviamente se va a quedar por siempre. Bueno, Julio, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, lo mejor para vos, persona, jugador. Seguiremos charlando, Julio, lo mejor para vos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Tu futuro cuál es? Y nada, vamos a esperar, tal vez este año tengo mi carnet de título, me gusta mucho la gerencia deportiva, la coordinación, así que veremos qué para el futuro, pero sí, Arturo, aprovechar ahora también agradecerte a vos, que siempre me tuviste buena consideración desde mi inicio, y el respeto siempre voy a tener hacia vos, así que te mando un fuerte abrazo y también agradecerte siempre por tu consideración hacia mi persona. Gracias, Julio. Julito Dos Santos en fútbol, la verdad. ¿Y en el 2005 fue tu año, Julio? Futbolísticamente fue 2005. El mejor jugador del fútbol paraguayo eras vos. Sí,
Sí, me acuerdo que tengo todavía acá mi plaqueta. 2004 por fútbol grande me dio revelación y 2005 me dio mejor jugador del torneo. Nos acordamos, Julio, nos acordamos. Fútbol grande me dio revelación y 2005 me dio mejor jugador del torneo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llega la colección de autitos Shell, son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas de 150.000 en combustibles más 50.000 guaraníes. Y cargando Shell V-Power puedes elegir el Ferrari F1. Además puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos colección Shell. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Elegí Electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio. Mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. En instante, Derly González. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocadas de Infonet en todo el país. CNT anima a soñar 2.850 millones per CNT por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Además, tenés una cuota de regalo en todos los productos. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió la promo Juga y Ganá de la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresá a stock.com.py/gana y más. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Puerta cerrada, Víctor Ibaje. Anuncian exactamente, Libertad Olimpia tiene que jugar en el Polideportivo de Libertad por motivos de seguridad a puerta cerrada. Con Olimpia. Exactamente. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además puedes ganar premios directos para visitar, para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones y los paga en promo amstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Insecticida en aerosol Knockout base acuosa elimina todo tipo de insectos sin olor, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanko Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llámanos, escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Claro, Valdés que estuvo en Guaraní. Exactamente. Hizo el penal para Patronato, sí, que le eliminó a Boca o a River. Patronato jugó ante River. Y le eliminó. Y él le hizo una demanda a Guaraní, dicho sea de paso. El que vino acá, que jugó poco, 13-23. Llegó Fiesta, te lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con todas tus tarjetas de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Keiko, Santec, Positron y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero, más más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688 6600. La Plata Empeños, justo lo que necesitas. ¿Cuánto tiempo fuera, Richard Ortiz, Víctor? Y mínimamente 10 días, así como están las cosas, entre 10 y 15 días se calcula. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, carga los códigos bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa por premios como televisores y parrillas para disfrutar el Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres función los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta y arreglos de huellas Dura y Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajeros de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Horacio Elizondo se está yendo a fin de año. Yo tengo uno de los candidatos, le decía a Gustavito, uno, yo no, acá no voy a rogarme cosas que... Uno de los candidatos tengo. Y una vez ocurrió una anécdota con él. ¿Quién es? No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. El candidato a reemplazar, candidato a reemplazar a Horacio Elizondo, que está cerrando su gestión en la APF como director del departamento de árbitro. Este señor que yo cuento. Bueno, ya volvemos. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, el teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy, mañana y el sábado aprovecha 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. ¿A vos sabés por hágalo con mímica? ¿Vos? Sí, dígalo. ¿Así? No. Así no. No. Ese le va a reemplazar hasta ahora. Candidato. No pudo. La puta. ¿Este qué es? No pudo viajar. ¿Avión? ¿Y por qué se quedó? No le gusta viajar. Brillante niño, brillante. ¿Quién es? Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400 el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo. Sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrir arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperarelPY. Calidad Fapasa. Y nosotros entrevistamos mucho al director del departamento y... personaje era el director del departamento entonces. Creo que estuvo ahí. Ya integró el... Sí, creo que ya estuvo. Y el personaje era cuando respondía. No era mal tipo, muy calentón. Entonces, el que era como director del departamento de árbitro.
Amina, niño, ¿dónde andé por señas? Sí, ahí viaje. Y no pudo. ¿Por qué? ¿Dijiste ya recién? Por lesión. ¿Qué función cumplía en el arbitraje? A la puta. Asistente. Asistente. Brillante, ¿quién es? En el loco ya le diste. En el Salseguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia al Salseguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Claro que estoy equivocado. Estaba anunciado para ser árbitro asistente del Mundial 2010. En bandeja te estoy dando. Es candidato al departamento de árbitro. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nuestra 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Y acabo de decir, era candidato, hablamos con Andino. ¿Le parece a que estaba con nosotros acá en la mesa? ¿Está entendiendo? Ahora está viendo ahí. Yo estoy contando experiencias sin necesidad de ver. Él, el candidato, ¿ya dijimos el nombre? No, aún no. Estaba en la época de Andino, o formó parte o ya sonaba su nombre. Y ahora es candidato a reemplazar a Horacio Elizondo. Y no se fue por una lesión rotura fibrilar al Mundial del 2010. Entonces queremos hablar con él. Mi idea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea. Representa, distribuye Britam y sea. Restaurante La Tarmia, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, martes a domingos, dirección José Campos Lanzoni de 273 Casi Guido Hispano, Restaurante La Tarima. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay, todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco, VPay y todo solucionado, Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar con Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Emilio Ruiz Roa, ¿cómo te va, Emilio? Don Arturo, buenas tardes y me disculpas porque justo le está diciendo ahí a tu muchacho que está en una reunión, pero estamos bien. Muy buenas tardes para ti y tu audiencia. Gracias. ¿Sos candidato al departamento de árbitros? ¿Quién te dijo algo? ¿Te adelantaron? Te voy a contestar con otra pregunta. Ya te hago una resolución, porque ya años anteriores me habían llamado así mismo. No, pero yo no quiero decir no. Era en la época de Andino. Ahora surgió tu nombre otra vez. No soy candidato, nadie me habló, no estoy en ninguna lista, no tengo conocimiento de nada, don Arturo. Pero no, lo que sí, el departamento de árbitros. Lo que sí quiero comentarte es lo siguiente. Sí. Yo estoy soy vicepresidente del Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol, estamos trabajando ahí. Sí. Por el gremio. Está bien. Por el gremio. No, eso es gremial, yo te digo la parte técnica en el departamento de árbitros. No. Nada, don Arturo. No, está bien. No tengo nada. A mí me dijeron tu nombre y dimos como candidato. Nombre, sin agregar nada más, Emilio. Sos muy franco, nadie te habló. Pero acordate de esta entrevista, Emilio, ¿sí? Sí, por eso te traje a colación una entrevista que ya me había hecho en su momento. ¿Y vos eras candidato cuando estaba Andino? ¿Quién era? No, tampoco. Pero vos me habías llamado, disculpame que te tuteé. Sí. Me habías llamado justamente para consultarme. Ah, y ahora se repite. Y ahora se repite. Solo eso, Emilio. Gracias, Emilio. Muy amable. Listo. Gracias. Encantado. Emilio Ruiz Roa no sabe nada. Pero ya le había consultado antes, porque también fue candidato. ¿O miento? Ahí, ¿Vos que tenés un artículo? ¿Qué tenés? Artículo del 2016, ya para reemplazar a Andino en su momento. Que en 2016 le habíamos hablado a él. Sí. Luis Alberto Bolaño fue árbitro de estos Juegos Universitarios.
Y él es que paró el fútbol para informar a Ñanduti que entró un gol y después siguió el partido entre contable e ingeniería, no sé qué, contable y medicina. No sé. Los perros le mandaron a la puta, tenés que seguir por referee, ¿por qué paraste? Porque yo soy cronista y tengo que informar el gol, dijo. Informó, pasó la tanda, pasó el gol y siguió el partido. Duramente cuestionado. Único caso en el mundo. Cronista y árbitro a la vez de los juegos universitarios. Del mundo no hay eso. Atención, Ñanduti, gol de fulano, gol de... Tenemos que reanudar. No, primero voy a informar. ¿Qué quiere ahora Luis Alberto? Arturo, para saludar al Club Porvenir de la ciudad de Tomatí, monarca de Cordillera, el club más ganador del departamento de Cordillera, hoy cumple 61 años, el Club Porvenir de la ciudad de Tomatí, actual campeón regional. ¿Y por qué vio con esa voz, Luis Alberto Bolaño? Muchas felicidades. Doctor Osvaldo Ifrán, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes para ti y para la audiencia. Gracias. Richard Ortiz, ¿cuánto tiempo queda afuera y no podrá activar en campo, jugando partidos Olimpia, doctor Osvaldo Ifrán? Estamos saliendo de la ecografía del Instituto Calvo. Tiene una rotura muscular 3 milímetros con una lámina de líquido perilesional en la unión miotendinosa del músculo bíceps crural. Aproximadamente va a necesitar 8 a 10 días de recuperación, rehabilitación, puesta a punto, y si las cosas van bien, estaría en condiciones ya después de ese tiempo, Arturo. Doctor, ¿cómo es el proceso a partir de ahora? Él obviamente va a trabajar de manera diferenciada, después tiene que haber otro estudio de control. ¿Cuáles son los pasos que sigue ya a partir de ahora con el departamento médico? Y eso, primero está a cargo del departamento médico Olimpia, con el cual ya estuvimos en contacto con el doctor Rubén Servián, que es médico del club. Él va a seguir su periodo de rehabilitación con el Club Olimpia. Tenemos agendada una resonancia magnética de control para dentro de una semana. De acuerdo a eso también, ver el proceso que tiene la lesión, y si las cosas están bien, ya estaría a cargo del departamento médico y del cuerpo técnico de Olimpia ver cuáles son las condiciones de Richard en su momento. Doctor, ¿cómo se dio la lesión de Richard? ¿Fue en la práctica un mal movimiento? ¿Qué le comentó? En el entrenamiento, durante el entrenamiento previo al partido el día lunes, en un esfuerzo para tomar un balón, un pase que le hizo el compañero, hizo una apertura, un pequeño esfuerzo, y él sintió una molestia muscular. Fue bastante sensato de su parte parar, porque muchas veces uno quiere seguir y eso agrava más las lesiones, ¿verdad? Pero Richard fue muy sensato, recibió dolor y se retiró de la práctica. Muy bien, estas son, tenemos ya el testimonio tuyo, lo que pasó clínicamente hablando, doctor Osvaldo Ifrán, en el caso Richard Ortiz. Muy amable, doctor Ifrán, gracias. Muchas gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, doctor Ifrán, médico de la selección. Árbitros paraguayos siguen con chance de ir al Mundial. Última hora, Emilio Ruiz Roa no pasó la prueba física en Buenos Aires y todo indicaba que Paraguay no tendrá árbitro en el Mundial. Sin embargo, el asistente tiene la chance de someterse a un examen médico e informar a la FIFA sobre la lesión y el tiempo de recuperación. Es lo que dijo, publica última hora, árbitros paraguayos siguen con chance de ir al Mundial. Fue en 5 de mayo 2010. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida.
¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Cortesía Tigo por Derly González. Fue una fecha FIFA interesante para nosotros porque siempre suma el no perder y bueno, esperemos mejorar que aún necesitamos y bueno, seguir de esta manera. También hicimos sufrir a los rivales, sufrimos pero hicimos sufrir. Sin duda que Paraguay se está volviendo más competitivo, digo, este grupo da pie a ir consolidándose más adelante. Los rivales no eran cualquier cosa tampoco, Derly. Sí, como te dije, creo que estamos tratando de hacer lo que pide el entrenador. De a poco se está demostrando eso porque yo creo que hace 4 partidos que nos venimos perdiendo y bueno, a continuar de esta manera que es lo que buscamos. Derly, se ve justamente eso, el grupo, cómo está, porque bien lo mencionaste, hace 4 partidos que no se pierde y se está viendo otro ambiente aquí al frente del seleccionado nacional. No, el grupo está muy bien, está muy unido, todo lo que van tratan de hacer de la mejor manera y bueno, esto no termina acá, hay que tratar de mejorar siempre, hacerlo mejor, de la mejor manera en los clubes y bueno, tratar de estar siempre en la selección. De por allí nos está calzando bien eso de presionar, salir rápido, como que Paraguay va encontrando esa identidad como para hacerla fuerte y ser su idea de juego, ¿te parece? Sí, es lo que el entrenador pretende, que sea un equipo rápido, intenso y es lo que se está demostrando de a poco. Derly, esperaste bastante tiempo para ser considerado de vuelta, ahora te están llamando continuamente, ¿qué sensación te das en ese aspecto? Porque venís jugando titular, marcando goles, se dan triunfos, empates, hay una evolución constante en esta selección, ¿te parece también eso, compartir, coincidimos? No, uno siempre trabaja para ser tenido en cuenta en la selección, como lo vengo diciendo, es tratar de seguir de la misma manera para poder estar siempre y bueno, ahora a descansar que a la tarde tengo que entrenar de vuelta. A ver, Derly, por último, ¿cómo ves ahora? ¿Vas a volver a entrenar? Se viene una seguidilla de partidos con Olimpia. ¿Cómo crees para qué está este Olimpia en esta segunda parte del campeonato? No, yo creo que un jugador profesional tiene que estar preparado para competir cada 3 días como lo hacen en diferentes países y bueno, esperemos que nosotros no sea la excepción. Ahora tenemos un partido muy difícil el domingo y trataremos de ganar para estar cerca de lo que están peleando. La intención tuya está. Ansioso después de la suspensión, seguro tiene que estar presente. Por último, ¿se renuevan las esperanzas con estas actuaciones de la selección después de tanto haber sufrido? No, claro que sí, como vengo diciendo, se está formando un grupo muy bueno. Hace 4 partidos que nos perdemos, yo creo que es algo que valorar y bueno, tratar de seguir eso, pero buscar más también los triunfos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En instante Mateo Gamarra. Para la Perlas Red Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales en Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 097183008. Centro de Materiales en Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos o solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. El préstamo Mi Casa sola firma de Bancop es el ideal para remodelaciones, hasta 200 millones de guaraníes y la primera cuota buenas recién a los 60 días. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Mateo Gamarra. Primeramente, agradecerle al cuerpo técnico por la confianza, por la nueva convocatoria. Primero eso y después el minuto que tuve también en el último partido y muy contento por eso. Seguro, confiado con este grupo de selección porque rápidamente va ascendiendo y respondiendo con ese juego que da la selección al igual que tu club. Sí, cada convocatoria nosotros nos convencemos más de la idea que tiene el cuerpo técnico, cada día nos estamos fortaleciendo más, creo que con los recursos del partido vamos a ir mejorando muchas cosas más. Bueno, sí. Mateo, ¿qué te dijo el profe, qué te dicen tus compañeros del seleccionado para por ahí levantar o seguir levantando ese nivel que de hecho por sí ya está muy alto en el seleccionado y en Olimpia para seguir progresando en eso, Mateo? Me hablan
El que más me habla de eso es Richard Ortiz. Cuando no me tocó jugar allá en Austria y en España, me dijo que tengo que estar orgulloso de estar primero en el plantel ahí y después seguir trabajando en el club para poder tener una oportunidad muy pronto. Mateo, ¿cómo estás físicamente? ¿Tienen seguidilla, rehabilitación pendiente en Olimpia, Diego, para poder volver a hacer este fin de semana el viaje largo? Muy bien. Ahora con un poco largo el viaje, vamos a sentir, creo que hoy o mañana tenemos que estar ya al 100 porque ahora ya hay que cambiar el chip, hay que ponernos la mentalidad del Olimpia ya, porque el domingo tenemos un partido muy importante y decidir otra vez. Mateo, en alguna conversación que tuviste con Guillermo, el técnico de la selección, hablan, por ejemplo, si te da a elegir, de central o de lateral. ¿Tenés ese tipo de conversación? Y si te dan a elegir personalmente, de central o de lateral. Yo en particular soy muy poco de hablar con los cuerpos técnicos, soy más de trabajando más, pero la primera vez que había hablado con ellos me preguntó si había jugado más partido de central o de lateral y le dije que siempre jugué de lateral. Mateo, en estos 2 partidos que te tocó jugar, si en el segundo pudiste estar ante Emiratos, ¿qué sensación te genera el hecho de en poco tiempo jugar en Olimpia, ser llamado a la selección y jugar amistosos ahora en fecha FIFA? Y como te dije hace rato, muy contento por eso, por tener esa oportunidad de ser convocado nuevamente. La vez pasada la convocatoria que se había convocado el plano local nomás, eso me ayudó bastante para demostrar la calidad que tengo y la actitud que le doy en cada juego. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seguridad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMS Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres por todo este mes. Aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023. Una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Síguenos en redes sociales @Luomo PY, en Facebook e Instagram Luomo. Vistiendo caballeras desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillana Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Sí, así mismo, creo que esta gira nos fue bastante bien, creo que hicimos bien las cosas, estamos haciendo lo que el profe está queriendo. Contra Emiratos jugamos un partido bastante bien, pudo ser el marcador bastante más amplio, pero lo importante era ganar. El grupo se está consolidando más todavía y este es el camino que estamos queriendo. Esta consolidación de grupo que es de vital importancia para todos ustedes también se une a lo que fue el sentir aquí de la afición, de la prensa misma. ¿Cómo toman ustedes? Sí, totalmente, creo que el grupo, como te había dicho, está más fortalecido todavía. Tenemos un grupo bastante bueno, más todavía la importancia que tenemos un país entero atrás de nosotros que está apoyándonos y bueno, nosotros queremos eso, hacerlo sentir otra vez, de hacer una buena eliminatoria el año que viene y bueno, y tratar de otra vez llevarle al Mundial a la selección. Lorenzo, es cosa del pasado, ya que yo iba a preguntarse si Lorenzo va a estar o no, lo remarcó Guillermo, lo dijiste vos, vas a estar en este proceso, ya sos parte, quisiste ser parte de este grupo y evidentemente eso ya está plasmado. Sí, así mismo, como te había dicho, este es un grupo nuevo que se está empezando a hacer bien las cosas y bueno, creo que estoy muy contento de poder volver a la selección y bueno, tratar de hacer lo mejor posible y ayudar en todo lo posible lo que de mi parte. Lorenzo, ¿cómo vieron a los rivales? ¿Cómo están ustedes como grupo en nivel? Porque jugaron contra una selección que va a jugar la Copa del Mundo y con otra que por ahí no va a estar, pero estuvo cerca.
Yo creo que con las dos selecciones que jugamos, uno es que vaya al Mundial y el otro no. Contra Emiratos, una selección que toca bien la pelota, juega bastante bien también y bueno, supimos manejar nosotros bien el partido. Creo que se notó el grupismo, la idea del entrenador que está queriendo. Hicimos un buen partido y bueno, y contra Marruecos sabemos que es una selección bastante fuerte. Lo planteamos bien, en la semana ahí trabajamos bien y creo que se hizo un buen partido. A pesar del resultado que salió 0-0, creo que vinimos muy contentos por la entrega que puso los muchachos. Ahora eso parece ya comprendía la idea del juego, digo, esto de salir rápido, presionar. Sufrimos, pero también hacemos sufrir. Me parece que eso es un avance sin duda desde el punto de vista competitivo. Sí, totalmente, más todavía con las selecciones así que son fuertes como Marruecos y eso. Es así, uno tiene que defender y a la vez atacar también. Siempre hay un riesgo, pero lo importante es que se juegue bien y llegar también al área rival. Lorenzo, como que últimamente nos animamos a jugar un poco más. Parece un Paraguay mucho más ofensivo, a diferencia de lo que fueron épocas pasadas. Sí, así mismo es. Esa es la idea del entrenador, de tratar de aguantar, estar bien parado y salir rápido y tener la pelota también, que eso es lo que es más importante. Ahora, seguir remarcando que se renuevan las esperanzas después de tantas frustraciones. Aparece nuevamente este grupo sacando la cara, por más de que no estemos en el Mundial, se renuevan las esperanzas. Sí, yo creo que sí, la esperanza que tenemos en nosotros mismos, en el grupo, yo creo que es bastante bueno. Ojalá que sigamos por este camino y, como te he dicho, tratar de fortalecer más todavía este grupo y tratar de ir al Mundial otra vez. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marqués, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 220-737-al8. Síguenos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Enseguida con la programación del fútbol. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tocar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Te esperamos este viernes 30 de septiembre de 19 a 00 horas en Mazapán para disfrutar un buen momento en familia, con amigos. Vas a encontrar pizzas corridas, stand-up comedy con Oscar Godoy, karaoke y un ambiente bailable desde las 22 horas. Por tan solo 35.000 guaraníes por persona. Reservas al 0984-627-645. Mazapán, con el sabor de siempre. En Paraguay Pireles, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral todos los viernes. Comprando por la web tenés descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas y más. Entérate más en farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Volvió la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta mañana vas a encontrar todos los que estás buscando con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyanes, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 52. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vimayflores.com, regala amor, regala Vimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vamos con la fecha 14, todo arranca mañana 18:30, Sol de América Cerro Porteño será en Villa Elisa. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10 años consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegó la colección de titos Shell, son 4 titos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas desde 150.000 guaraníes, más 50.000 guaraníes, y cargando Shell V-Power puedes elegir el Ferrari F1. Además puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos, colección Shell. El domingo a las 17, Guaireño Olimpia. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed de toda la vida. Elegir electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza MGO. Más de los partidos, Guaireño Olimpia a las 17, Tacuaré Ameliano igualmente el domingo a las 17. Barta, la mejor batería de ropa a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad de garantía de 12 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Libertad, General Caballero, será el domingo 19:30. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.500 millones más un departamento en auto 0 kilómetros y en el grandioso un Subaru STI. Pedí CNT Shepard Emoy. Venía a Bristol y aprovecha la semana de celulares con descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Escucha tu oferta: celular Samsung A03 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 89.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además puedes ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. El lunes, Nacional 2 de octubre en el Arsenio Rico, 17 horas. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Como mejores para sorteo increíbles premios mensuales, una compra que vale gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Más de repaso de partidos el lunes. 19 horas en Dos Bocas, Guaraní, Resistencia. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Lactelanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo de departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Nueva crema limpiadora full especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello garantía de base. Vamos con la intermedia, fecha 29. Hoy arranca River Lateral 17:30. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed y Quick One que va a clase. Generas cupones para todo el caminazo Speed de Electroban. Llámanos o ya escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Más de repaso de juegos, 3 de febrero, Iteño, 17:30 en Ciudad del Este, hoy. En Erimar, que tenés 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Hoy vas a encontrar carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, que lo que la fábrica no te dio. ¿Te imaginas estar en Sao Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil por compras de lubricantes Petronas? Ya estás participando y además podés ganarte prendas oficiales. Entérate más en redes sociales @Copetrol, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes
para trabajo, Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Mañana 2 partidos a las 14:30. Rubio Ñu, Santaní y Guaraní de Trinidad Martín Ledesma. Se juegan la vía de la permanencia Santaní, Guaraní de Trinidad. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 21 grados. Tras 2 años de haberse ampliado la normativa, la Corte Suprema de Justicia habilitó recientemente una plataforma web en la cual se podrá acceder